Bienvenidos al episodio 328 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el enfermero Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo ha estado tu semana? Pues bien, en general, el fin de semana hice algo que hacía mucho que no salía a ver amigos. Me enteré de muchos chismes que lamentablemente no todos se pueden compartir. Bien, en general no tengo que quejarme. También he estado trabajando. Descubrí que además de lo de Marvel, Panini va a volver a hacer cómics en números individuales con otras series. Pero en fin, han sido unos últimos días curiosos y educativos. ¿Qué se siente tener amigos, Beto? No lo sé. Por fortuna es algo que siempre he tenido, entonces no sé cómo atender a la pregunta porque no es algo que en alguna ocasión no haya aplicado. Así es de que... Tiene que decir que se siente bien nada más, Beto. Ok. No, es que curiosamente hace un rato vi que alguien estaban por ahí tuiteando que alguien preguntó: ¿soy solo yo o es imposible hacer nuevos amigos después de los 30? Y después, pues mis mejores amigos los conocí a los 32. No, yo a los 34. Y yo me quedé pensando, si yo he hecho amigos después de los 40, ¿de qué se trata? ¿Qué hizo esta persona para que nadie quiera ser su amigo? Yo creo que... Bueno, Beto, nos vamos a desviar ya que esa es nuestra tradición. Nada, ¿podemos empezar un programa de otra forma? Por supuesto que no. Yo creo que el tema de hacer amigos es bien curioso, porque claro, puedes hacer amigos en realidad a cualquier edad mientras estés dispuesto a tener actividades en conjunto con tus nuevos amigos. Pero si no las quieres tener, o si quieres tener un grupo, un tipo de actividad que la gente a la que estás conociendo no quiere participar, rara vez vas a ser amigo. Sí. Entonces, o te integras a una dinámica de relaciones interpersonales, o la generas, o qué sé yo, o tratas de compartir alguna actividad. Mientras tengas una actividad en común, hacer amigos, yo creo que va un poco por añadidura, dependiendo que no tengas un carácter del demonio. Más allá de eso, no es mucho lo que te puedo decir. Supongo que si estás tratando de... no sé, de hacer amigos con gente que son de distintos rangos etarios, distintos intereses, o a lo mejor tu forma de decir que quieres hacer amigos es conocer cierta gente a la que no le interesa, obviamente que se va a complicar la misión esa. Sí, fíjate, por ejemplo, en nuestro caso, creo que los cómics son una forma muy fácil de hacer amigos. Porque en una conversación, en un espacio público, si de repente dice algo que, tú lees esto, sí, te gusta, sí, o incluso por películas o lo que sea, a partir de ahí puede empezar una conversación y cuando te das cuenta ya pasaste horas platicando con un sujeto que no conocías hasta ese día y con quien después sigues teniendo interacciones ya sea en persona o incluso a través de medios digitales. Así es de que creo que en ese sentido creo que es un interés tan específico que es muy difícil que encuentres en que tengo el mismo interés y no tenga más cosas en común contigo. Sí. Bueno, yo también he hecho amigos después de los 40, después de los 30, después de los 20, antes de los 20. También he perdido amigos entre medio. Y creo que la conclusión es mantener amigos en el tiempo es difícil. Requiere tiempo y esfuerzo. Eso sí. Entonces, si tienes amigos y los valoras, dedícales tiempo. De lo contrario, los vas a perder porque al final la vida te lleva por distintos caminos y si uno no... si uno dice, por ejemplo, es que no llamo a ese fulano o a esa fulana porque no me han llamado a mí y te quedas en eso, ese amigo seguramente lo vas a perder. A lo mejor no te interesa, por lo cual, ¿qué queda de llamarlo amigo o amiga? Pero si no le dedicas voluntad, tiempo y esfuerzo, no va a seguir esa amistad. Y también está el caso en los que tú mismo te encargas de que pierdan tu código postal, tu correo y tu teléfono. Claro, hay gente que de repente uno se sorprende con parte de sus convicciones y uno dice, no, o que no existían antes. Hasta luego. Digo, ya comenté yo por aquí hace un par de semanas el caso de dos antiguos amigos, que uno se reveló como líder de los Comics Gators y otro como incel recalcitrante. Y pues sí, íbamos a vernos el fin de semana. Tengo cosas que hacer. Después, reprogramamos. No me llames, yo te llamo. Sí, algo así. Yo te busco. Ok, Beto.
¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien. En Twitter no hay nada, entonces tenemos las de Discord y asumo que seguramente nos dejaron también bastantes por ahí en YouTube. Sí, nos dejaron bastante en YouTube, pero en Twitter no hay directamente una pregunta, pero sí nos metieron en una conversación. ¿Otra vez? El caso fue Mugi, que tuvo ahí una conversación con Adeptus Indomitus. Mr. Mash 01 es su nombre. Bueno, está bien. Cada uno elige el nombre y el avatar que quiera. A propósito de Zeb Wells en Amazing Spider-Man, donde le dice que, bueno, que es basofia. Y nosotros hemos recomendado el Amazing Spider-Man de Zeb Wells, entonces Mugi se siente un poco confundido por estas opiniones dispares. Ok. Yo te puedo decir, Mugi, que no he leído buena parte de lo que menciona Adeptus Indomitus. Por ejemplo, Dark Web no lo he leído todavía. Lo que he leído de Zeb Wells en Amazing Spider-Man es hasta... A ver... Creo que está el número 9. Que sería algo así como la segunda parte de la historia contra... ¿cómo se llama el villano, Beto? ¿Tombstone? Sí, Tombstone. Y más allá de eso no he seguido. Pero bueno, hay algunas cosas que él menciona. Por ejemplo... qué hacer con Peter Parker, como que eso fuese una decisión de Zeb Wells, y yo creo que en muchos de estos casos, algunas de estas decisiones creativas no son decisiones del escritor. Si Spider-Man no progresa, es una decisión de hasta cierto punto, porque no es que no progrese en lo absoluto, pero si se lo mantiene como veinteañero soltero hasta cierto punto dentro del universo Marvel, tiene que ver con decisiones editoriales. Entonces no sé si es culpa de Zeb Wells esa parte. Sí, hay veces que hay una línea y tus propuestas pueden saltar algunas cosas, pero hay cosas en donde sí no te van a dejar meter mano o te limitan un poquito tu rango de tu libertad de alterar cosas. Entonces sí, hay cosas que es decisión suya y otras que probablemente no tuvo voz ni voto. Y nuevamente, como estos personajes se mantienen en muchos casos invariables por décadas, o tienen regresiones por mucho tiempo, es muy probable que cuando te aburra una serie, lo mejor que puedes hacer es dejar de leerla. No tienes por qué seguir leyendo al mismo personaje el resto de tu vida. No sé, a lo mejor fue una decisión impulsiva que tomaste a los 15 años y dijiste, voy a leer Flash toda mi vida, sin importar quién lo escriba. Y luego estás leyendo Flash y dices, demonios, este maldito Jeff Jones, ¿qué está haciendo este hombre? Y dices, ¿sigo leyendo Flash solo porque decidí un día que lo iba a leer para siempre, o dejo la serie porque no la disfruto? Yo creo que ahí cada uno tomará la decisión que le parezca razonable. A mí me parece que es más razonable dejar de leerla y eventualmente empezar a leerla de nuevo y decir, ¿por qué todo el mundo dice que Joshua Williamson es buen escritor? No lo veo. Ok. Dark Web, según yo, todavía no termina. Fue algo que improvisé, Beto. Ninguna de estas opiniones tienen nada que ver con la realidad. Sí, es la clase de historias que le pasó al primo de un amigo. Exactamente. Sí, ¿no? En mi caso, yo podría ponerte como ejemplo a Spider-Man. O sea, ya he comentado muchas veces que yo a Spider-Man lo escribí a los 8 años y en ese momento decidí que era mi héroe favorito, y eso no ha evitado que en algunos momentos decida alejarme por completo de los cómics hasta que haya un buen momento para rezar. Digo, de otra forma, habría pasado varios años amargado por la clase de cosas que estaban haciendo Howard Mackie y compañía. Entonces, pues sí, ahí a veces hay que decidir. Yo también alguna vez lo dije, prefiero a veces seguir autores que sé qué esperar de ellos que seguir personajes, no estar sufriendo ahí al respecto con cosas que no que de todos modos sabes que eventualmente por muchos cambios que han hecho van a regresar al status quo. Entonces, ¿para qué sufres porque no te gustó un cambio si sabes que en realidad es temporal? Entonces eso siempre es un problema, y a fin de cuentas difícilmente vas a hallar una historia que todo mundo te vaya a decir que es buena o que sea de gusto universal. A fin de cuentas, toda la apreciación de la ficción siempre va a ser subjetiva, y si no te gusta algo que todos los demás dicen que es bueno, estás en tu derecho porque no tienes los mismos gustos de los demás. Y a lo mejor los temas o la forma de explorarlos que resonaron con otras personas en ti no hace nada. Entonces es perfectamente normal que la gente tenga distintos gustos, y ahí pues más bien es en el caso de, por ejemplo, en el nuestro de los podcasts o de gente que hace reseñas escritas o lo que sea, a veces lo que es que si sigues por mucho tiempo a alguien, pues puedes ver que tantas cosas que te ha recomendado te han gustado, qué cosas que te ha recomendado no te han gustado, y a lo mejor hacerte una idea de en qué coincides y en qué no coincides, y ahí
pues hacerte un poquito una idea de hasta dónde puedes seguir a ciegas estas recomendaciones. Digo, es una forma de hacerlo. O la otra es, empieza a leer una historia y si no te atrapa, no hay ninguna razón para que la sigas. No, a menos que alguien te diga, los primeros 2 números empiezan lento, el tercero mejora, pues a lo mejor puedes aplicarla de leer hasta ese tercer número. Si en el tercer número no te atrapó, pues probablemente no va a pasar y no tiene mucho sentido que lo hagas. Pero ahí sí, esta idea de decir, es que este me dijo que era bueno y este me dijo que era malo, pues más bien creo que ahí sí lo más importante es que leas lo que disfrutes. Si lo empiezas a leer y te gusta, qué bien. Que no te vaya a afectar que alguien más te haya dicho que no. Y lo mismo aplica al contrario. Si alguien te dijo que era bueno y lo estás leyendo y no hace nada por ti, tampoco tienes ninguna obligación de seguirlo leyendo, por mucho que respetes o aprecies la opinión de quien te lo dijo, en cualquiera de los dos sentidos. Sí, y bueno, también está el hecho de que hay historias que te agarran en el momento correcto. ¿Ok? O sea, puede que a lo mejor si tienes 40 años y te leíste 35 años de historias de Spider-Man, ya estás aburrido del personaje y no lo quieres tocar más. O puede ser que tienes, no sé, los mismos 30 años, pero has leído poco de Spider-Man y empiezas con esta serie y te llama la atención. No vas a tener, nunca tienes el mismo bagaje como lector que otra persona. Entonces no necesariamente va a producir el mismo efecto en ti. Sí, insisto, a fin de cuentas, toda apreciación de algo creativo siempre será subjetiva. Entonces, ahí cuando sigues recomendaciones de alguien más, pues evalúa qué tantas de las cosas que te ha recomendado antes te han gustado, y eso puede ser un buen indicativo. Y aún así, eventualmente habrá algo que te recomiende que no sea de tu agrado o que te diga esto es malo y a ti te guste, y no tienes por qué dejarte influenciar en exceso por ninguna de ambas. Que sea eso, una sugerencia, nada más. Uh-huh. Ok, Beto. Ahora sí, empecemos con las preguntas de YouTube. Ok, ¿qué tenemos por allá? Tenemos nuevamente a nuestros preguntones tradicionales de acá, Ricardo Pérez y Alberto Palomo. Partamos por Ricardo, que señala: excelente programa como siempre, caballeros. Dudas, preguntas y comentarios. En su episodio anterior hablaron de Linterna Verde John Stewart. Me recordó que se habla bien en internet de la historia Mosaico. ¿La recomiendan? No. Si no eres fan de todo lo que implica el Green Lantern Corps, no va a ser nada por ti la historia. Si has leído durante mucho tiempo a los Green Lanterns y te gustan las historias de los personajes, es probable que la disfrutes, pero sí es una historia que te requiere conocimiento de los personajes y de su historia. Además que es una cosa rara. A ver, Mosaico tiene sentido si venías leyendo Green Lantern desde Steve Englehart, pero Mosaico no tiene sentido si partiste leyendo Green Lantern con Jeff Jones y vas para atrás. Ahora, tiene algunas cosas interesantes, son historias raras. El arte es bien experimental. Está Cully Hamner, si mal no recuerdo. Uh-huh. Pero no es el Cully Hamner que recordamos de proyectos recientes. No, es muy distinto del Cully Hamner actual. Sí. Y lo escribía Gerard Jones, Beto. En alguna época no recuerdo si toda la serie, pero sí fue uno de los escritores regulares. Ahí tiene un punto en contra. Sí, es la clase de cosas que, yo lo leí cuando salió, no tengo motivos para revisitarlo. Así que ese es un problema. Y no son muchos números tampoco Green Lantern Mosaic. Tal vez, por ejemplo, a ver qué cosas pasaron. En Green Lantern Mosaic muere Chip, si mal no recuerdo. Sí, la muerte más estúpida de Green Lantern. Lo mata un camión amarillo. Es atropellado por un autobús escolar. Sí. Que como es amarillo, no tiene defensa. Entonces es como una deconstrucción del concepto de Green Lantern. Mosaic es un mundo armado con partes de varios mundos del cual John Stewart es el guardián. Entonces tiene historias, yo creo que van en la beta de estas historias breves de estilo de las que hacía Lamour para Green Lantern Corps, para Tales of the Green Lantern Corps. Obviamente no es tan bueno, pero es como esa idea explorada en formato de serie regular, diría yo, si lo tengo que describir de alguna forma. Entonces es una serie bastante experimental y no sé si yendo para atrás te va a generar el mismo interés, porque existía tal vez, sí, Gerard Jones, Beto, existía, no sé, yo diría que en esa época nosotros como lectores estábamos como en la efervescencia de estos cómics extraños, de la influencia de los escritores ingleses. Entonces era la moda hasta cierto punto hacer estos cómics que podríamos decir, no exactamente, pero podríamos decir estilo Vértigo.
pero no diría que existe esa moda actualmente. Sí, vamos, en aquel entonces no había tanta oferta de material. Esto fue pre-Image y pre-boom de los universos independientes y cosas por el estilo. Así es de que si lees cómics superhéroes, pues de repente, si estabas siguiendo alguna serie, te ibas detrás de todos los spin-offs. Entonces, quien estuviese leyendo Green Lantern en aquella época, generalmente leías las dos series. Leías Mosaic como complemento. Sí, y Green Lantern como serie pasó por un periodo malo. O sea, bastante. La otra vez hablamos... Ha pasado por varios periodos sí, malos. pero en términos de ventas, porque Green Lantern se canceló y Green Lantern es una serie que demoró DC en relanzar porque, a ver, si no me falla la memoria. Cuando terminó Crisis siguió Green Lantern Corps, pero no había una serie de Hal Jordan Green Lantern. Y esa serie me parece que murió con Millennium, o por ahí. Después salió esta serie de los New Guardians que no le fue bien. Steve Englehart básicamente se retiró en esa época. O sea, y escribió varios cómics más, pero para efectos prácticos casi como que desaparece. Y después viene, a ver, Cosmic Odyssey, que está en la historia de Jon Stewart. Y después viene la miniserie de relanzamiento de Green Lantern, donde, a ver, lo escriben Gerard Jones con Kit Giffen, con dibujos de Darryl Banks, creo que era. Y que es Emerald Dawn, donde hacen a Hal Jordan medio alcohólico. Le dan varios atributos poco heroicos al personaje. Recorrieron a la idea de vamos a darle problemas sociales para hacer complejo al personaje. Sí, por eso se llama Emerald Twilight cuando Hal Jordan se transforma después en Parallax, porque la serie con la que se relanzó el personaje era Emerald Dawn. Dawn, Twilight, amanecer, anochecer. Así que el personaje prácticamente se relanza ahí y tiene varias series experimentales. Pasó como un pequeño periodo de éxito bastante breve porque fue la nueva serie de Green Lantern. Guy Gardner tenía cierto éxito en la Justice League y sale después, poco después de esto sale la serie de Guy Gardner Warrior y la serie de Green Lantern Mosaic, que no duró mucho, fueron 18 números. Y pasó muchísimo tiempo para que Green Lantern después volviera a tener más de una serie, que fue en la época de Jeff Jones. Así que no sé, una vuelta muy larga para decir que yo no te la recomendaría más que como un experimento. Así moja las patitas de a poquito. Sí, yo solamente si eres incondicional de Green Lantern en todas esas épocas. De otra forma no tiene mucho caso leerla. Sí, ok. Siguiente pregunta. Por cierto, creo que les va a gustar la nueva película, o más bien comentario. Por cierto, creo que les va a gustar la nueva película animada de personaje. Ojalá la puedan comentar en el futuro cercano. Siguiente pregunta. ¿Qué opinan de las nuevas películas animadas de DC? Me refiero a las que vinieron después de Apocalypse War. A mí me parecen ok, pero un poco descafeinadas. Mira, yo he visto un porcentaje menor de estas películas. Y hay proyectos que me han pateado el hígado como Killing Joke. Y otros que me entretuvieron mucho, como la que hemos comentado un par de veces de Batman Soul of the Dragon. Pero no diría que le presto mucha atención a las películas animadas DC actualmente. Es como tirar una moneda al aire prácticamente, en mi opinión. Mira, con el caso de DC Animated, desde que se fueron Dean y Murakami, Tim, etc., yo decidí no perder el tiempo con ellas, a menos que me tope con opiniones positivas de más de una persona en quien confíe. Ya sean profesionales del medio, amigos que me digan, esta está buena, y que me lo digan más de 3 personas, probablemente no le voy a dar una oportunidad. Porque de repente si te topas con cosas como Killing Joke y dices, ok, perdí 1:30 de mi vida para esto. Sí. Y el dibujante era M.D. Bright, Beto, no el que dije yo, que fue Darryl Banks, de Emerald Dawn de Green Lantern. Sí, que Darryl Banks tuvo la serie regular. Es que Darryl Banks llegó hasta que viene Kyle Rayner. Entonces era el M.D. Bright y Patrick Broderick, que era el otro que estuvo en la serie antes de. Sí, como dio a Patrick Broderick. Patrick Broderick, fíjate que me gusta haciendo cómics de ciencia ficción y nunca me gustó haciendo superhéroes. Creo que los de ciencia ficción no los vi, pero definitivamente lo odié en año 3. Siguiente pregunta. Recuerdo que existe un personaje llamado Flaming Carrot. ¿Recomiendan sus cómics? Estábamos hablando de Bob Burden, un personaje independiente de los años 80. Hablando de cómics raros y experimentales. No, tú Beto lo leíste, yo no.
Sí, sí, no, por eso digo, hablando de cómics raros y experimentales, mira, para que se den una idea de qué tan raros son los cómics de The Flaming Carrots, asumo que si no todos, la gran mayoría han visto la película de Mystery Men, Hombres Misteriosos. Que la comentamos en uno de nuestros especiales exclusivos para Patreon Sinadores. En esa película hay una serie de personajes que se supone que son superhéroes, pero casi ninguno de ellos tiene poderes. Son muy pocos los que aparecen que tienen poderes. Y vamos, son personajes tan eclécticos que es difícil describirlos como superhéroes y tomártelo en serio. Y la verdad es que son versiones muy ajustadas de la clase de personajes que ves en Flaming Carrot. Flaming Carrot nació como queriendo ser una parodia y de repente era una parodia que agregaba contenido social y se mofaba del género, pero lo hacía de una forma tan extraña que no es la clase de cosa que le puedas recomendar a todo el mundo. O sea, si has leído cómics independientes de humor, por ejemplo, no sé, Milk and Cheese, estos personajes de Van Dorkin, que si tienes el gusto por esa clase de humor, lo vas a encontrar divertidísimo. Si no le entras a ese tipo de humor, vas a las 3 páginas diciendo, ¿por qué caro estoy perdiendo el tiempo con esto? Pasa un poquito lo mismo con los cómics de Bob Burton. Es la clase de cosa que no es para todo el mundo. Si te gusta esa clase de humor muy común en los proyectos alejados del mainstream, muy probablemente lo puedes disfrutar, pero no es la clase de cosas que le puedan recomendar a cualquiera. Es un cómic demasiado raro. Y lo digo yo que he leído muchas cosas raras que me gustan. A mí de Flaming Carrot me gusta en general y creo que tiene buenas historias, pero sí no es una cosa que le pueda recomendar abiertamente a cualquiera. Ok. Siguiente pregunta. Seguimos con las preguntas raras, Beto. ¿Podrían platicarnos algo de la trayectoria de Tony y Isabella y qué cómics se recomiendan del autor? Pues sí, creo que el centro de toda esta discusión tendría que ser por Fuerza Black Lightning. Sí. Creo que no hay para dónde hacerse. Como que no hay mucho más. Sí, o sea, tiene muchos años trabajando en el medio, pero en realidad no tiene nada memorable, ¿no? Entonces, su mayor aporte al medio es y siempre será la creación de Black Lightning, que aparte en su momento era un cómic que sí tiene una fuerte carga de contenido político que no era tan sutil como en otros títulos, ¿no? Creo que ese sería el punto de partida, porque es Isabella ya debe rondar que los 70 años, me imagino, ¿no? Ya es un escritor bastante mayorcito. 71, del 51, Beto. Ok, sí, ya está grande, o sea, él entró a los cómics hace ya varias décadas, según yo, desde los 70 era alguien que oscilaba entre Marvel y DC como freelance, pero vamos, nunca fue la clase de creativo que se caracterizara por atraer lectores o fascinar a la gente con su trabajo, ¿no? En Marvel yo recuerdo haber leído historias suyas, sobre todo con muchos de los héroes urbanos, ¿no? Recuerdo que hizo cosas para Hero for Hire, que eran Location y Power Man, tiene por ahí en Marvel Fanfare, ¿cómo se llamaba? Hay una Marvel Chillers. Marvel Premiere, Marvel Tales, Marvel Team Up, Unleash. Ok, no, estaba pensando en Marvel Chillers, que había historias cortas de personajes. Ahí participaba mucho, tanto escribiendo como dibujando. Pero realmente no tiene muchas cosas que puedas ver memorables. Hay una etapa en Ghost Rider que tiene algunas buenas historias, pero vamos, no es un nivel de calidad sostenido. Oscilaba mucho su trabajo. Y mira, si revisas en Wikipedia, que es lo que estoy revisando yo, su bibliografía, se extiende por principalmente 2 décadas, 70 y 80, pero no tiene ningún periodo excesivamente largo con ningún personaje. O sea, Black Lightning tampoco es un personaje que haya sido que bruto que éxito. La serie original que son 10 o 12 números, 10 números. Nada más. 10. Okay. Claro, se lanzó poquito antes del DC Implosion, me parece. Y en los 90 cuando la revivieron duró todavía menos, no recuerdo si fueron 6, 8. 8. Sí, y es su trabajo más memorable. Te digo, si eres fan de algún personaje de Marvel donde participó, tal vez recuerdes alguna historia, pero no. Es memorable porque entra en estas listas de menciona a superhéroes de afroamericanos o afrodescendientes de DC o Marvel. DC, Black Lightning. Marvel, Power Man. Por mucho tiempo era eso. Marvel tenía Falcon también. No, pero vamos, Marvel tenía más. Tenía a Black Panther, tenía al tercer... Black Panther que además fue el personaje protagónico de su serie. Pero tenías también en DC había uno que otro secundario que aparecía muy de vez en cuando. Y tan es así que las fechas Black Lightning es que como del 78. 77. Ok,
Black Panther tenía 10 años con su propia serie. DC jamás le había dado una serie a un personaje afroamericano. Entonces eso te habla un poquito de la diferencia en cómo trabajaba, ¿no? Digo, estaba Jon Stewart, por ejemplo, que tenía ya algunos años por ahí, pero realmente no tenían personajes. Pero mayormente perdido en el olvido. O sea, había aparecido, mucha gente lo ubicaba, pero realmente no tenía esa clase de personajes. Entonces eso fue parte de lo que hizo que en su momento fuera notoria la aparición de Black Lightning, pero era más lo que se comentaba alrededor de que la atención que generara el cómic, porque aparte el arte era desde el principio es Von Eden o Von Eden entra después, eso sí no me acuerdo, porque aparte Von Eden tiene un estilo bien raro. No sé, Beto. Porque es Isabela con alguien más, pero estoy casi seguro que es Von Eden, pero no estoy seguro si dibujó desde el primer número. Tenía un estilo de dibujo muy raro. Entonces son cómics que si los ves ahora, pues sí te quedas una idea, ok, ¿y esto por qué es histórico? Pues eso, que fue el primer personaje afroamericano con su propia serie en DC, a finales de los 70. Y la cosa es que sí hacía esto. Mencionabas tú, por ejemplo, hace un rato a Power Man. Creo que algo que hacía que Power Man se sintiera distinto. En el caso de T'Challa, era un personaje africano. Entonces la forma en la que interactuaba con el resto de los héroes era distinta. En el caso de Power Man tenías a alguien que venía de los barrios bajos de Nueva York. Y este origen del personaje sí lo involucraban en las historias. Y creo que en Black Lightning desde un principio hicieron lo mismo. Asentarlo como que soy negro en un país en donde no hay superhéroes negros. Y era una parte importante de las historias, y yo creo que eso es lo que ha hecho que el personaje se sienta relevante más por el impacto que tuvo la forma en la que fue introducido que por los cómics mismos. Entonces, por eso insisto, todos los méritos de Isabela siempre van a girar alrededor de la introducción de Black Lightning, nada más. Yo creo que, o sea, a ver, es que Power Man es claramente la influencia del Blaxploitation de la época. Uh-huh. Y Black Lightning es como lo mismo, pero lo voy a tratar de pasar por un filtro de pureza antes de entregarlo a las masas. Porque mientras Power Man es un mercenario, Black Lightning es un profesor. Uh-huh. Y tiene otros personajes. Bronze Tiger también es de la época. Entonces hubo una corriente en los 70 un poco reivindicadora, pero al fin y al cabo está igualmente escrita por hombres blancos, entonces no... Que en el caso de Bronze Tiger había que recordar que es afrolatino. Sí. Entonces es un poquito distinto. Pero, por ejemplo, otra cosa que tienen en común cada vez entre estos personajes, todos traen un afro. Porque justamente todos estaban respondiendo a la idea de que el Blaxploitation cobró cierta popularidad y fue, ok, hay un nicho de mercado aquí, ¿por qué no lo atendemos? Y aquí el tema era que era lo que hacían con las historias. Entonces, yo creo que son los dos casos más notables porque son probablemente Luke Cage y Jefferson Pierce, son probablemente los dos personajes en los que sí esta idea no es nada más, es negro y se ve como negro. Es el haber crecido en los barrios pobres y mayormente poblados por negros sí influye en la forma en la que se comporta el personaje y en la que actúa. Pero vamos, siempre fue mucho más popular Power Man que Black Lightning, por algo la serie no duró. Y vamos, el trabajo de Isabela, insisto en que no tiene nada memorable en toda su biografía y es por lo que siempre se le va a recordar como el co-creador de Black Lightning. Y que aparte, pues lo hizo en una época en la que el War for Hire era la forma de trabajar y él durante mucho tiempo tuvo ahí un conflicto con DC que pese a que Paul Levitt siempre ha sido muy abierto a compensar mejor a los creativos, Isabela durante mucho tiempo estaba muy molesto porque creía que él merecía mucho más por haber creado el personaje, a pesar de que este no había tenido éxito. Y recuerdo que incluso en los 80 por eso dejó de trabajar un tiempo para DC y a principios de los 90 ayudó a lanzar la otra serie y después de eso creo que no volvió a trabajar con DC, sí había una relación ahí bien extraña. Isabela también tiene que haber estado, o sea, Isabela muchas veces está enojado porque, por ejemplo, cuando van y hacen Super Friends, básicamente agarran a Black Lightning y lo transforman en Black Vulcan y no le pagaron ni un derecho de nada. Sí. Oye, pero si hacemos esto hay que darle un porcentaje. Entonces cámbiale el nombre y ponle una máscara cerrada que no se le ve el afro. Y ya, es otro. Sí, y unas orejas amarillas. Y era básicamente lo mismo. Ahora, los poderes de Black Lightning han cambiado bastante con el paso del tiempo. Ahora todo el mundo dice, sí, Black Lightning lanza rayos. Black Lightning no lanzaba rayos. No tenía ni un poder. Tenía un cinturón que generaba descarga eléctrica. Pero bueno, creo que es suficiente esto. Sí, no hay mucho más que decir de Tony Isabela. ¿Qué más tenemos? Quizás suene rara esta pregunta, pero ¿han pensado en hacer un meet and greet para sus seguidores? Yo creo que sí funcionaría aunque fuera virtual. No lo he pensado, no sé. Creo que no tengo ganas, Beto, tú. Mira, si no tienes ganas lo podemos poner como meta de Patreon. Cierto. Si nos dan dinero me dan ganas. Si llegamos a...
lo hacemos una vez al mes. Si llegamos a, lo hacemos una vez cada 15 días, pero sabemos que no va a pasar. Ok, pongámoslo como meta en el Patreon, Beto. Veamos qué pasa. Ok, a ver si es cierto que tenían ganas. No, nos van a decir, oigan, ya que no se puede hacer esto, al menos les puedo seguir mandando mensajitos. Aunque no conseguimos la meta, ¿podemos hacer el meet and greet igual? No. ¿Podemos hacer el meet and greet al final de un episodio regular? No. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienen del Iron Man de Christopher Cantwell? Sus primeros 6 números no me atraparon y ya no seguí, pero su Doom sí me gustó. Tengo la misma opinión que tú, Ricardo. Me hablaron maravillas de Christopher Cantwell y del Iron Man de Christopher Cantwell y me puse a leerlo y me aburrí soberanamente. Tampoco me gustó el arte. Y apareció uno de mis personajes menos favoritos de Marvel. Así que dije, adiós. Me voy, no es para mí. A mí me parecieron bien a secas. Pero pues eso, y vamos, esa es la cosa. Por muy bueno que digan que es, si no te atrapa, no tienes ninguna obligación de seguirlo. Hiciste bien, si no te estaba divirtiendo, qué bueno que lo dejaste. Así es. ¿Conocen algo del regreso de Jan-Michael Straczynski? No se escribe así, pero casi. ¿A Marvel? No sabía nada. ¿Beto, tuviste algo? No sabía que hubiese dicho algo sobre querer regresar. Ok, vamos a tratar de averiguarlo en el curso de este podcast. Beto, ahora quedan las preguntas de Alberto Palomo. Ok, ¿qué tenemos por allá? Hola, ¿qué opinan del trabajo de Jack Kirby en la industria del juegues? ¿De qué? Del juegues. No sé a qué se refiere, Beto. Porque hasta donde yo sé, no trabajó en la industria de juegos, pero sí en la animación, brevemente. No tan brevemente, pero sí de... Juguetes debe ser. Ah, pues es que era parte de lo que hacía Diseñó para animación. Juguetes, pero era... Ajá. Sí. Aparte de eso, no sabía de un trabajo extenso de Kirby dibujando, diseñando juguetes. Creo que estuvo a cargo de diseñar una serie de juguetes que nunca se lanzó. Pero ahora no me acuerdo bien del proyecto. Eso le pasó 2 o 3 veces. Sí, en su vida le pasó muchas veces. Que de todos modos es cosas que le pagaban por hacer los diseños y se anunciaba, pero en ocasiones no salía. Entonces después son cosas que en su momento nadie se enteraba porque pues no había redes sociales, no había medios especializados y hasta años después muchos de sus biógrafos, historiadores o comentarios de Vanier de repente salían, miren, aquí había los diseños de lo que hizo Kirby para los juguetes de esta línea, que nunca salió. O aquí están los diseños que había propuesto para la línea de juguetes y de Superpowers. Son diseños para Superpowers que no todos se usaron y cosas así por el estilo. Pero pues vamos, es algo que hacía muy, muy bien Kirby era tener diseños extraños y creo que había muchos juguetes que de repente si te das cuenta de que esto sí parece sacado de un cómic, pues es eso, que eran diseños de Kirby. Pero sí, generalmente todo lo que hacía con diseños supuestamente para juguetes venían un poquito de o de cuestiones que tenían que ver con superhéroes que por eso se acercaban a él o con los proyectos de animación en los que colaboró. Ok. ¿Recomiendan el trabajo de Warren Ellis en Avatar Press como por ejemplo Super Gods? No he leído nada de eso. Y esa serie no es que aquí hay 2 versiones de lo que puedes encontrar de Ellis en Avatar. Hay historias que él quería hacer y que empezó a contar, y hay historias de las que él hizo algo y después los artistas siguieron haciendo cosas. Entonces el tema en Avatar Press es que Avatar Press le daba carta blanca para hacer lo que quisiera. Entonces hay unas historias que funcionan muy bien y hay otras que parecen que nada más son ¿qué tanto puedo hacer antes de que alguien de verdad se ofenda y me digan que ya no puedo seguirle? Entonces sí, es muy disparejo, hay series muy buenas, hay series muy malas y cosas muy raras. Por ejemplo, Strange Kiss, por ejemplo, es un cómic que a mí, pese a que es un horror grotesco, la primera miniserie me gustó. La segunda se ve que lo hizo por obligación y después de plano le dio permiso al dibujante de, si quieres síguelo haciendo tú. Y el dibujante sí nada más eran pretextos para dibujar desnudos y cosas asquerosas. Entonces sí es muy muy disparejo. Entonces hablar del trabajo de Ellis en Avatar como uno solo me parece complicado porque varía demasiado cómo van las cosas de un proyecto a otro. Hay algunas series que valen la pena, pero no todas. Ahí sí, el tema es ese, que había editores, pero pues eran editores de los que nada más estaban ahí para revisar errores tipográficos por el estilo, no realmente para dictar una dirección o un tono para los títulos. A él le daban carta blanca de hacer lo que quisiera y pues eso obviamente tiene pros y contras. Sí, mira, inventar o desarrollar conceptos y dejarlo ahí para que alguien más los trabajara más adelante, que bueno, es lo que viene haciendo Warren Ellis hace 20 años. Supongo que Cross es de Avatar, ¿no? Pero Cross es de Gardenis. Ok, entonces no. Me confundí. Y Cross
Cross era muy gráfica, de violencia muy gráfica. Yo creo que es para un tipo de lector que no soy yo, entonces no... Porque es Gardenis con un trato similar, es todo lo que en otras partes has dicho que no, aquí lo puedes hacer. Tienes carta blanca de hacer lo que quieras. Entonces, lees los primeros y sí es asqueroso, pero hay una historia detrás. Sí. Y eventualmente te das cuenta de que Ennis lo hizo nada más para ver si le iban a decir que sí, y después se aburrió. Y se nota. Pero el concepto te da algunas cosas interesantes. Hay un nicho ahí de lectores que les interesa ese tipo de historia y está bien, ¿por qué no? Pero no soy yo. Por ejemplo, escuchaba siempre en 11 O'Clock Comics. Hay uno de los comentaristas ahí, Vince Bonavoglia, que es un omnívoro. Le gusta todo. Le gusta el cómic europeo, le gustan los cómics grotescos, los ultra violentos, etc. Todo tipo de cómic le gusta y le encanta estos cómics de... bueno, tipo gore, extrema violencia gráfica. Ahora, está bien, él lo disfruta y se entretiene viendo digamos, cómo se describe la violencia gráfica, el tipo de acciones depravadas que realizan los personajes de Cross. A mí, no me pasa, me genera un sentimiento opuesto, entonces, está bien. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Para que nuestros escuchas lo puedan poner un poquito en perspectiva, habría que recordarles, por ejemplo, que tú no soportaste seguir leyendo The Voice, por ejemplo, por una cuestión similar. Sí, pero más que no soportarlo, encontré que era demasiado cínico el cómic. Y Gardenis explicando por qué está harto de los superhéroes. Y con alguien que no le podía decir que no. Eso empezó dentro de DC, supervisado por Wildstorm. Y había que recordar que después de unos cuantos números dijo, no puede ser esto, no puede ser esto. Y dijo, a mí dijo que tenía libertad de hacer lo que yo quisiera. Y todavía recuerdo que ahí hubo todavía intercesión de Paul Levitz tratando de defender que si había recordado con él que puede hacer esto, tratando de que el cómic se viera como algo separado del resto de la línea de DC. Y no, la gente en Warner dijo, no lo queremos. Y fue por eso que se fue a Dynamite. Porque sí, literalmente era Ellis. Les dijo, quiero hacer un cómic para que toda la gente entienda qué tanto detesto a los superhéroes. Sí, pero yo diría que Levitz tuvo harto que ir ahí, no lo defendió tanto. Yo lo que recuerdo... Es que Levitz lo que le pidió fue que le bajara para seguirlo promoviendo. Y le dijo, si no le bajas al tono, lo podemos dejar así. Pero lo ponemos igual que Paradox y algunas cosas de Vértigo. Le ponemos un sello y lo dejamos de promover. Entonces él habló con Jim Lee y llegaron a la decisión de que lo mejor para todos era separarse por completo y llevarse su cómic a otra parte. Sí, yo recuerdo que al principio aparecía un personaje que para mi gusto era Julius Schwartz, una versión de The Voice de Julius Schwartz. Es que es una mezcla de Julius Schwartz con piquitos de Kirby, piquitos de Stan Lee, piquitos de algunos otros editores famosos. Y siendo Paul Levitz, yo creo que a Paul Levitz le molestó. No le hizo gracia que pusieran a su mentor de esa forma. No. Sí, eso fue parte de... Pero te digo, es que el personaje de Legend, además es el nombre que tiene, ahora, es una mezcolanza. Perdón, pero no es que Julius Schwartz sea un santo. Para nada. Hay muchas historias al respecto. Quien haya leído un poco de historia de los cómics de los 60 y 70 sabe que santo es una palabra que jamás podría ir junto al nombre de Julius Schwartz, pero vamos, o sea, Paul Levitz fue su protegido durante mucho tiempo, era su mentor, fue quien lo ayudó a hacer la transición de escritor a editor, entre muchas otras cosas. Entonces sí seguramente eso. Y digo que parte había dentro del desarrollo que tenía este personaje, sí veías mucho de Julius Schwartz, pero digo, también había mucho de Jack Kirby, había mucho de Stan Lee, había algunas pizquitas de algunos otros editores famosos, Carmen Infantino, me parece que también podríamos poner por ahí 2-3 detallitos, e incluso hasta un poquito de Lin Win. Entonces sí de repente era como que sí, yo lo voy a tirar a todo mundo y no me importa quién se ofenda, y hubo mucha gente que sí se ofendió, obviamente. Sí. Pero pasó algo similar con Ellis en Avatar, ese es el tema. Fue de, pues, aquí puedes hacer lo que tú quieras, aquí nadie te va a decir que no, que realmente es como trabaja Avatar. Entonces, ese es el tema, que hay veces que algunas historias eran interesantes y valía la pena verlas así, y hay casos en los que dices, ok, existe una razón por la que nadie más había querido publicar esto. Y lo digo como alguien que en alguna época fue casi completita de Ellis. Sí. Ok, Beto, sigamos, que no vamos a terminar este episodio así como vamos. ¿Qué opinan de la controversia de Dungeons and Dragons? No sé qué controversia es esta, Beto.
Mira, para fines prácticos, hace varios años cambian un poquito el sistema de juego de Dungeons and Dragons cada vez que hay una nueva edición. Y no recuerdo si fue a partir de la tercera edición. Pensando en que ya era un juego que todo el mundo conocía, crearon algo que se llamaba OGL, Open Gaming License, que fue como que vamos a permitir que las reglas básicas y la estructura del sistema de juego sea abierto, para que quien pueda crear módulos de personajes, de aventuras, de lo que sea, sin ningún problema. El tema es que pues eso fue hace ya bastante tiempo y de repente en los últimos años se dio un revival muy fuerte del juego de rol y sobre todo empezó a llegar a otros lugares. Ya volviéndonos a temas digitales, de repente te encontrabas con canales de YouTube que empezaban a hacer partidas en vivo y de repente empieza a aparecer gente en Twitch que hace lo mismo y ahora hay TikTokers que también de repente te están dando tips de qué hacer con tus juegos de rol y de repente se dan cuenta de que había un mercado enorme. Hay también un podcast muy famoso que literalmente lo que hacen es que tienes un audiodrama de lo que están haciendo con sus partidas y de repente les cayó un 20 en Wizards of the Coast. Oye, como que mucha gente está haciendo dinero con esto y acá no está entrando casi nada, ¿no? Y hubo el rumor de que iban a hacer una actualización de la licencia y cuando se publicó lo que vamos a hacer con la licencia, pues básicamente era con que miren, la licencia va a seguir existiendo, pero hagan de cuenta que le vamos a tachar la O. Va a ser una licencia del juego, pero ya no es abierta, ya no pueden hacer lo que quieran, a menos que le caigan con una lana. Porque si hacen cosas en el sistema abierto, pues sí lo pueden hacer por su cuenta, pero cada vez que alguien haga algo que pueda monetizar, nos tiene que dar un porcentaje. ¿Cómo corresponde? Que bajo una licencia abierta eso no es necesario, porque tú dijiste, sí, hagan lo que quieran. Y a veces, ¿saben qué? Vamos a cerrar la licencia. Entonces, pueden seguir haciendo todo lo que quieran, pero nos tienen que dar una parte de todo lo que ganen. Entonces, de ahí es donde viene la controversia, que fue echarse para atrás de una decisión que habían tomado hace mucho tiempo, pensando en, oye, pues estamos haciendo dinero con esto, pues sí, pero tú les dijiste que podían. Entonces, de ahí es de donde viene todo el meollo del asunto. O sea, yo creo que hay un tema obviamente, por un lado, de codicia, y porque Dungeons and Dragons debe generar muchísimo dinero. Yo nunca lo he jugado, pero imagino que sí. Dungeons. Sí, yo estoy en las mismas, o sea, a mí me consta que hay una industria alrededor de, pero el tema es que incluso lo quieren hacer de forma retroactiva. Mira, es que estuve viendo y resulta que en los últimos 5 años tú has hecho todo este dinero. ¿Qué te parece si así nada más, porque nos vimos muy buenos los otros años, nos entregas el 10% de eso? Sí. Es que yo creo que cuando empiezas a medir el dinero que genera, porque claro, si alguien empieza a vender, no sé, bordados de Dungeons and Dragons y se hace, no sé, un par de dólares al mes, sí, haga lo que quiera. Está vendiendo polera ya, no importa. Pero si la persona esa crea una empresa y genera ingresos importantes y empieza a tener empleados, bla, 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 y te das cuenta que estás perdiendo una fuente de ingresos importantes de tu marca, da para pensarlo. Yo no sé cuánto generarán estos derivados de D&D, pero imagino que será una cantidad apreciable de dinero. De otra forma no se habrían molestado con eso. Sí, pero el tema es ese. Si dijiste que esto iba a ser libre de uso, ¿por qué te quieres echar para atrás? Bueno, que le salga una jorobita, Beto, que le salga una jorobita y punto. De que da y quita le sale una jorobita. Mira, yo ahí soy de la idea de que hay quien dice que si eres capaz de una idea genial puedes tener más. Y si esta ya dijiste que se las ibas a regalar a los demás, que todo el mundo podía usarla, déjala así y demuestra qué tan genial eres y haz otro juego. Demuéstrame que puedes ser, que no eres un pony de un solo truco, ¿no? Bueno, que sí, puede ser, Beto, puede ser. Pero ¿para qué tanta nobleza? Esto nos puede llevar de regreso al ejemplo de J.K. Rowling no, sí, qué buena escritora, sí, ¿por qué no ha creado nada más? Ok, Beto. Siguiente pregunta. ¿Cuál creen es el cómic restaurado con un nuevo color digital que mejoró o empeoró? Creo que quiso decir empeoró. Te diría que la mayoría de los cómics restaurados de la Silver Age quedaron peor. Depende del tipo de restauración. Sí, pero este es un... José Villarrubia habló mucho de esto a propósito de los tomos de Swamp Thing, si no me falla la memoria. Porque lo que entiendo yo del proceso de restauración de color digital es que al menos en algunos casos se intentó utilizar un proceso digital para determinar cuál era el color que se había utilizado originalmente en las plantillas de color de los coloristas antiguos, esas que hemos hablado varias veces, que se superponen los colores y se hacen los códigos y se pinta el sector, para aplicarla digitalmente, pero al aplicarla digitalmente sobre un papel blanco satinado es distinto que aplicarla sobre papel de periódico, y genera un efecto muy distinto. Entonces, en muchas de esas restauraciones se consiguieron colores demasiado brillantes
que no se ven bien y no conservan la idea original de color. Ahí la cosa es que hiciste la réplica del color que se usó, pero no lo imprimiste del mismo modo ni del mismo tipo de papel. Y el resultado es distinto. Entonces, si lo hubieras impreso... Tendrías que haber utilizado algún filtro que te generara un efecto similar sobre el papel distinto. Y no lo hiciste. No, era aún más simple. Si lo vas a hacer en otro papel, hay formas de medir qué tanto chupa cada tipo de papel la tinta. Entonces te permite saber qué tanto te degrada en tonos de brillo e intensidad. Entonces era, ok, el papel preoxidado en aquel entonces tenía un porcentaje de opacidad que hacía esto y absorbía la tinta en este porcentaje. Si tomamos esos valores y los aplicamos al color digital, podemos hacer esto y nos crea un degradado que te da una versión así, que son una versión ligeramente más apagada de los colores, que hace que en un papel satinado te dé un efecto similar a la apariencia que tenía en el papel periódico cuando era nuevo. Pero ¿para qué vamos a invertir dinero en algo así? Ya les dimos color nuevo y que se conformen con eso. Entonces es el tema que... Ya lo hicimos, ¿para qué lo vamos a hacer bien? Ajá. O sea, de todos modos ya está hecho. Si nos hubieran dicho desde un principio que se podía hacer mejor, a lo mejor lo habíamos hecho, pero nadie nos dijo, ya salió, háganle como quieran. Entonces ese es un tema. Entonces ahí depende mucho de proyecto a proyecto. Hay cosas que están bien trabajadas, porque a veces depende si nada más lo restauraste o si hiciste un color nuevo, porque hay las dos cosas. Yo pienso que también hay un tema ahí, porque estas restauraciones de color claramente se hizo por gente que no son coloristas de cómics, que pueden hacer el trabajo técnicamente, porque si tú le das ese trabajo a un colorista profesional de cómics y le dices lo tienes que pintar así, el tipo se suicida. Probablemente. Y te tapa correo electrónico y te dice, pero ¿cómo me está obligando a esto? Pero en cambio un fulano al que le pagan probablemente bastante menos que un colorista profesional y le encargan que haga esto de tal forma, decir, ya bueno, ya así lo hago. Ese color sí, que ese mira, color. Depende. Si le dices a un colorista profesional, oye, puedes ver cómo estaban estos cómics y traducirlo con técnicas modernas a darnos una nueva versión de ese mismo color, lo va a hacer y va a funcionar. Entonces, varía mucho de proyecto a proyecto. Hay veces que se ha hecho de plano un recoloreado del mismo material. O sea, yo me refiero a que si hubiesen partido con un colorista profesional, bueno, hubiese buscado la forma de conseguir ese efecto por sí mismo. A diferencia de poner reglas que obviamente alguien siguió al pie de la letra, pero que no funcionan. O sea, fue un criterio, no sé quién lo habrá elaborado. Tal vez nos sorprenda que lo haya elaborado alguien que admiramos y al final hizo un mal trabajo en esos casos. Pero bueno, se elaboró ese criterio y se siguió por mucho tiempo y hay algunas obras que han tenido un trabajo de revisión de ese coloreado. O sea, las que han sobrevivido mejor son las que se imprimieron originalmente en un papel similar. Las que estaban en el papel periódico. O por lo menos un papel no brillante. Claro. Las que estaban en el papel periódico originalmente se trató de hacer ese proceso que describimos hace un rato, esas no, la mayoría quedaron mal. Sí, pero por eso, porque sí, estás replicando los colores, pero no el proceso de impresión. Entonces el resultado no es el mismo ni se parece. Pero hay muchos proyectos que los que no se ven mal es porque había gente y más capacitada detrás desde el editor responsable del proyecto hasta el supervisor de color, porque a veces no es el que lo hacía, sino el que lo supervisaba. Que por ahí recuerdo que hay varias restauraciones que la supervisó Paul Mounts, que Paul Mounts es parte de esa generación de coloristas que le tocó hacer la transición del color antiguo al digital. Entonces él entiende la diferencia y él sí les daba tips, no, aquí necesitas hacer esto para evitar que pase esto, y muchas de las restauraciones que él supervisó se ven bien, porque lo que hacen es rescatar, esto era como se hacía el color antiguo, pero vamos a poner un papel en donde no te choquen ni te cause este efecto de, ¿a poco eran tan brillantes? Porque no lo eran. Sí. Voy a buscar mis lentes de sol. Sí. Ok, Beto. Última pregunta. Los felicito por el programa, no es pregunta. Los felicito por el programa y les deseo tengan éxito en el año. Ok, muchas gracias, Alberto. Podrías desearlo un poco más fuerte e inscribirte en nuestro Patreon. Si quieren inscribirse en nuestro Patreon pueden ingresar a www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de Comic Verso. Y como lo saben, vamos a poner la meta de un meet and greet. Todavía no determinamos el monto, pero veremos ahí si funciona o no funciona. Sí. Entonces, pasando a Discord, empezamos contigo, Koi. ¿Qué opinan de Camelot 3000 y Ronin?
¿Les gustan? ¿Las recomiendan? Sí y sí. Según yo he recomendado las dos en el pasado, Ajá. así es de que sí y sí. Y hay también versiones escritas de mis comentarios de ambas series, así es de que también. Sí, yo te recomiendo más Ronin que Camelot 3000, pero Camelot 3000 también es buena y es uno de los pocos cómics largos dibujados por Brian Boland y por solo ese hecho vale la pena que lo consigas. El único cómic largo dibujado por Brian Boland y el lugar donde nació su característica firma con la N invertida. Uh-huh. Sí, bueno, es el único. No quise ser tan absolutista, Beto, pero no estaba 100% seguro, pero me latía que sí. Sí, no, fuera de eso tienes especiales, miniseries y portadas. No hay mucho. En Dread, que fue otra cosa que usó durante mucho tiempo, eran historias cortitas. Eran 8 páginas cada 2 meses o algo así. Así es de que sí, este es su proyecto más largo por mucho. Y en el caso de Ronin, que no lo sepa, es de donde está inspirado Samurai Jack. Sí. Entonces son 2 historias que valen. Por algún motivo los gringos siempre dicen Ronan. Y por eso Ronan también se dice Ronan y a todos los pronuncian Ronan a pesar de que unos son I y otros son con A. Y en realidad la palabra es Ronin. Pero bueno, sigamos. Sí, no saben que esto es japonés y han de pensar que es francés y lo pronuncian igual que fuera Chopin. Lo pronuncian como quieren, Beto. Les molesta la letra, así que la pronuncian de otra forma, punto. Probablemente. El mismo tío Koi. ¿Cuáles son sus diseños de personajes favoritos? A mí me gustan Spider-Man con traje negro, Flash, Batman azul y gris con la oblea, el Duende Verde, etc. ¿Ustedes? El Duende Verde. Wow. Eso sí que me sorprendió. Yo no creo que el Duende Verde sea un diseño muy bueno, que digamos. Pero sí una imagen interesante. Bueno, estoy de acuerdo con Flash. Como he mencionado varias veces, me gustó el rediseño que hizo Joe Quesada de Rey en la serie de Rey de los 90, que es la versión que perduró del personaje en DC por bastante tiempo. Aunque creo que las últimas versiones han vuelto al traje dorado. Ok. Me gusta el Wolverine Café, que no es el original. Ok. A mí el traje de Spider-Man siempre me pareció que era un traje inspirado. Sí. No se parece a ningún otro héroe. Entonces el diseño original. Spider-Man es muy bueno. El diseño original de Spider-Man yo creo que es uno de los mejores. Jill Kane yo creo que hacía algunos grandes diseños. El de Linterna Verde me gusta, aunque no me encanta, pero por ejemplo su diseño de Atom también me parece que rompía muchas de las convenciones del género de superhéroes y estaba bastante bien. En el caso de Flash, curiosamente, me gusta más el diseño de Kid Flash. Esta idea de invertir los colores y el hecho de rompe los colores, sí. De que no traiga digo, algo que hacían tanto ese diseño como los Jill Kane es el eliminar el efecto calzones sobre la ropa. Es algo que también hace el de Spider-Man, entonces yo creo que es parte de lo que los distingue. Yo creo que el diseño de Flash es bastante elegante, muy simple y no te confundes con qué otro personaje podría ser. Hay muchos diseños muy sencillos que son muy efectivos, por ejemplo el de Punisher. Sí. El de Punisher, recuerdo que decía Jerry Conway, yo le hice unos bocetos ahí todos feos a John Romita y le dije, quiero algo más o menos así. Y él había puesto la calavera en pequeñito en el lado izquierdo del pecho. Dice, y John me lo regresó con la calavera de gente y dijo, oh sí, por algo tú dibujas y yo no. Porque es un diseño muy simple, pero muy efectivo. Y que aparte la idea de las botas y guantes blancos también es algo que creaba un look muy distintivo que cuando tratas de llevar a la vida real evidentemente no funciona, pero la página funciona muy bien. Algunos de los diseños de Spider-Man me encantan. El traje negro me gusta mucho, pero por ejemplo me gustan más el diseño del traje de Miles en negro y rojo, o incluso el del Spider-Man 2099. Bueno, el de Spider-Gwen también es muy, muy, muy buen diseño. Ajá, también son variaciones de una idea similar y todas ellas tienen su propio sabor y funcionan muy bien. Entonces, probablemente sean algunos de mis diseños favoritos. Hay muchos otros. Por ejemplo, el traje de Nexus también me gusta mucho. Es un diseño muy simple, pero muy efectivo. Y hay algunas otras personas que el hecho de la construcción retro es parte de. Entonces, por ejemplo, me gusta también mucho la apariencia del Rocketeer. Sí, Rocketeer es muy bueno. Iba a decir Anarchy, Beto, obviando que es un robo descarado de V de Vendetta, pero la gracia que tiene Anarchy es que, más allá de ser un robo descarado de V de Vendetta, tiene un giro, que para el que no tenga idea, cuando aparece el personaje, que es esta figura imponente, alta, qué sé yo, lo que se descubre al final de la primera historia, spoilers, es que es un niño de 13 años que está dentro de ese traje y que utiliza un sistema así como montado sobre los hombros y unas piernas largas para poder ocupar ese traje y dar la impresión de ser un hombre adulto y alto.
Entonces ese fue un giro de la historia bien bueno, que ayuda a que se te quede esa historia en la cabeza. O sea, tiene suficiente... Pero eso va más allá del diseño, porque Sí. el diseño sí, y durante mucho tiempo lo dijeron tanto Alan Grant como Norbert Fogel, que los dos lo dijeron. La idea era que visualmente te remitiera a V for Vendetta. Sí. Que yo insisto, hubiese sido muy interesante si los hubieran dejado hacer lo que en su momento propusieron, convertirlo en el nuevo Robin. Sí, Beto. Pero no se pudo. Me gustan los diseños de Quesada. No me gusta el de Ash, pero me gusta el de Azrael, el original. Tiene diseños muy bonitos. El de Ninjak, por ejemplo, es la clase de cosas que aplicaba. Ya he hablado antes de la premisa básica de Quesada cuando le piden diseñar un personaje. Lo primero que se pregunta... Ponle chaqueta. No, la primera pregunta que él se hace antes de poner el lápiz sobre el papel, lo primero que dice, ok, este personaje es esto y funciona así y así y así. Entonces lo primero que tengo que saber es, ¿lo voy a dibujar yo o lo va a hacer alguien más? Si lo voy a hacer yo, hagamos esto sencillo. Si lo va a hacer alguien más, le podemos poner más capas de ropa y una máscara más elaborada. Por supuesto que sí. ¿Quién necesita simetría? Que se las arreglen. No me interesa que tengan que dar vuelta a páginas en algún momento. Sí. El diseño, por ejemplo, de Kyle Rayner, que hace Daryl Banks para hacer su propia versión de Green Lantern, me gusta mucho también. A mí nunca me gustó la máscara de Kyle Rayner. La máscara es rara, pero me refiero al diseño del traje. Sí, el traje está ok. El negro con blanco y verde. La máscara me recuerda justamente a algunos de los diseños más raros de Quesada. Así como la máscara de la Doctor Light, que también estaba medio rara. Hace cosas muy raras con los rostros de repente. Sí. No sé, por ejemplo, me gusta el Cyclops de Jim Lee, con el pelo al viento. Pero no sé, creo que tal vez sea una opinión no compartida por mucho. Pero bueno, eso en algunos casos. Pasando al que sigue, Póster 0. Recuerdo haber leído el cómic de Green Lantern con Guy Garner por ahí del 95. ¿Quién era Guy Garner y qué ha pasado con él? Hablamos de Guy Garner la semana pasada, Polster. Ah, bueno, está bien, pero tú eres un lector joven. Pues ¿quién era? Mira, partamos por el principio. ¿Quién era Guy Garner? Guy Garner era el candidato número 1 del anillo de Avin Sur para reemplazarlo. Pero estaba muy lejos y Hal Jordan estaba más cerca y por eso el anillo a Hal Jordan. Después Guy Garner aparentemente no era un idiota, pero sufrió un golpe en la cabeza y entonces se convirtió en un idiota y es el idiota insufrible que conocemos entonces. Era un profesor de escuela. De educación física. De educación física, esa originalmente era el personaje. Ajá, y se convirtió en un cretino después de sufrir un golpe en la cabeza. Quedó con daño cerebral. Sí, bueno, esa es la época de Giffen y de Mattheis, que lo utilizan de esa forma. Bueno, hacen varias historias. O sea, le cambian la personalidad después de que Batman lo noquea de un solo golpe. Sí. Pero pues eso, que tú acá diste un spoiler, que aparte ese spoiler que creo que asustaste a mucha gente, porque aparte diste un spoiler de una historia que ni siquiera está en continuidad, Esteban. O sea, qué gente. Y aparte una historia muy reciente. Qué feo estuvo eso, No lo vamos a decir para no afectar a nadie más, porque sí hubo gente por aquí que se molestó. Pero el spoiler que dio Esteban, para que lo ven por allá y no lo saben, eso apareció en un cómic de Black Label, que es fuera de continuidad. Entonces no hagan mucho caso. Un horrible cómic de Black Label de Tom King. De cierto modo tiene el homenaje de peor gusto que se puede hacer al One Punch en contra de Gardner, justamente. Así es de que... Maldito Tom King. Está escalando rápidamente. Sí. Ya está al tope de la lista de los no deseados. Pero pues eso, por ahí va el tema. Entonces, pues ya, en 3 y lo contado la vez pasada de Gardner, creo que cubrimos con esa pregunta. Bueno, lo que sí, vamos con JJ. Espérate, Guy Gardner desapareció por mucho tiempo de los cómics de DC. Y en la época de Crisis de las Tierras Infinitas, si no me falla la memoria, que Hal Jordan estaba temporalmente fuera del cuerpo de Linternas Verdes, los Guardianes del Universo le vuelven a dar un anillo. Entonces él aparece como Linterna Verde en Crisis de las Tierras Infinitas. Uh-huh. Y después se integra a la Liga de la Justicia como el nuevo Linterna Verde. Ahí en la etapa de Giffen y de Mattheis. Eventualmente viene... al final de Breakdowns viene otra historia que no recuerdo dónde fue, donde pierde el anillo y consigue el anillo de Sinestro, el anillo amarillo. Y ahí lanzan la serie de Guy Gardner Warrior, que es de la que estás hablando tú, de los 90. Bueno, pero es que ahí usa el primer anillo de Sinestro y trae un traje azul, y luego ese anillo lo pierde con Doomsday.
Doomsday destruye ese anillo. Ajá. Y es después cuando descubre que, ¿qué crees? Que eres descendiente de una especie extraterrestre y no necesitas anillo. Soy voldariano, puedo crear armas de mi cuerpo y ahora tengo piel naranja, con rayas moradas y rojas. Sí, justo. Beto, pensándolo bien, era muy ofensivo porque era como una versión... Era un piel roja espacial. De un piel roja, era un piel roja espacial, ¿no? Beto, qué terrible. Sí, ¿no te diste cuenta desde un principio? O sea, es que no, porque no soy gringo, pues, Beto. Ok. Entonces, parte de la serie Guy Warrior de haber sido el 92 aproximadamente, eso después de que se van Giffen y de Matthijs de la Justice League. Le dura poco ese anillo porque, como dice Beto, lo pierde en la muerte de Superman y después pasa unos años. No, de hecho, algo, Beto, no me acuerdo que hayan destruido el anillo porque eso fue el 93 y Hora Cero recién en el 94, entonces habría tenido como casi un año de historia sin anillo de Guy Warrior, Beto. No recuerdo, durante todo ese tiempo creo que incluso intenta usar una armadura y cosas por el estilo, porque recuerda que tenían historias como paralelas entre él y Booster, que los dos, es que ya no tengo lo que me daba poder, es que va a ser de mi vida ahora. Sí, es verdad. Y vino la Extreme Justice, Beto. Extreme Justice. Ni me hagas acordarme de eso. Pero ya, en fin. Eso grandes veces es quien era Guy Gardner. Entonces, pasando a lo que sigue, vamos con JJ 2049. O sea, aún no lo leo, pero veo que es muy criticada la etapa que siguió Mark Waid en Avengers. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Qué no les gustó? Uy, no recuerdo esto, Beto. Pues es que fue una etapa bien breve, entonces no sé realmente. ¿No fue en la época en la que estaba haciendo Captain America? Esta versión 95. Creo que es un poco después. Pero según yo lo que hizo de Avengers es realmente muy poco. Y fue más como que lo pusieron ahí a la espera de ver cuál iba a ser el siguiente equipo, ¿no? Estaba con Mike del Mundo, creo, como artista. ¿Con Mike del Mundo? Mike del Mundo es portadista, ¿verdad? Sí, pero ha hecho cómics, pero es más reciente Mike del Mundo. Entonces, sí ha hecho, pero no... Sí, no, la verdad es que según yo lo que hizo en los años es muy poco, ¿eh? Yo tengo la idea de que tuvo una etapa breve después de Crossroads, pero muy breve. Pero estoy escarbando en la cabeza, Beto, no me acuerdo. Ok, porque según yo he hecho varias veces cosas con los Avengers, pero nunca así de estar en la serie regular por un periodo largo, así como para que sí, los Avengers. Porque hizo cosas, según yo después de Secret Empire, estuvo un rato haciendo a los Avengers, pero no realmente no son cómics que me parezcan malos, pero pues también están lejos de lo mejor de Waid, pero al nivel de volumen de producción de Waid, o sea... Lo que está hablando tú, Beto, es de... Esto es mucho después, esto es 2016. 2015, sí. Y Avengers Now. Okay, sí, pero habría que ver exactamente a qué se refiere JJ, porque... insisto, hacer una etapa grande como para decir, sí, los años de Waid, pues no. Según he hecho muchas cosas con los personajes, pero nunca una etapa larga como para poder juzgarla de esa forma. Si no, yo me declaro incompetente. Y estaba recordando, no sé si estoy recordando mal, creo que no estoy del todo perdido, pero debe ser una etapa no muy memorable. Ok. Pasando a lo que sigue, Eliezer. ¿Han visto la serie animada de los Wildcats de Wildstorm? Sí, apenas la recuerdo, sí. Pero sí la vi. Sí, por ahí hace poco empezaron a circular por ahí videos en Twitter a raíz de que está la nueva serie. Cover Action Time. Algo así. Teams, Cover Action Teams. Sí, recuerdo que era Teams, pero no me rimaba del todo. En fin. Ok, pero la serie pues era animación de acción, aventuras. No había muchas buenas historias, la animación estaba decente, pero nada particularmente memorable. Sí, tenía esta moda que hubo también con Extreme G.I. Joe de hacer estos dibujos que tenían mucho negro, a diferencia del tradicional dibujo delineado sin sombras en los rostros, que era muy extraño, pero estuvo brevemente de moda en los 90. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Lo que sigue es de Tio Koi. Y estas de esas que te gustan, Esteban. Okay. Dice, ¿podrían platicarnos de qué va el evento Executioner Song y qué repercusiones tuvo en el universo de los X-Men? ¡Ninguna! No, sí tuvo, pero ya pasó, fue hace mucho tiempo. Beto, tú te tienes que acordar, tú que eres nuestro experto mutante.
Ok, ¿qué es este evento? Fue, ¿qué hacemos para llamar la atención ahora que se fueron Jim Lee, Mark Silvestri y Luis Portacio? Esa es la razón de existir de este crossover, que según yo eran los 4 títulos mutantes de aquel entonces. Son Uncanny, X-Men, X-Factor y X-Force, eran las 4 series que hubo en aquel entonces. Y pues todo esto, pues la historia tiene que ver con un concierto de rock en Central Park de Lila Cheney, que no recuerdo en aquel... El villano era Strife. Ajá. ¿Saben qué tan popular es Strife? Así de popular. ¿De qué estás hablando? Este fue muy popular en su momento. Recuerda que era... Ahí no lo sabíamos, pero descubrimos que era un clon de Cable. El caso es que pues lo que tuvo esta historia en ese momento era un concierto en medio de Central Park. Lila Cheney, no recuerdo si esto era novia de Visto, ya no, pero siguen siendo amigos. Entonces los X-Men estaban como invitados ahí viendo el concierto de Lila en el parque, y de repente aparece Strife disfrazado como Cable, y le dispara al profesor Xavier con un arma, y no fue de que le fue a dar un balazo, sino que lo que hizo fue inyectarlo con el virus tecnoorgánico, que fue un punto que marcó las historias de los mutantes por los siguientes 2 o 3 años. Entonces pues era que el profesor estaba muriendo porque las máquinas lo estaban devorando por dentro. Era la idea detrás de esto, que pues eso era un ataque concertado, porque se había puesto de acuerdo con la versión más reciente de los jinetes de Apocalypse. Entonces pues fue tratar de crear conflictos en los diversos títulos de mutantes a partir de esta historia. Es una historia que saltaba de una serie a otra. Estaba escrita por creo que Scott Lobdell era el escritor principal, lo cual nunca será una buena idea. Y estaban por ahí también Fabián Nicieza y Peter David. No recuerdo si había alguien más, porque según yo Lobdell escribía 2 de las series, si no mal recuerdo. Pero el arte eran pues los artistas que quedaron como reemplazantes de los que se fueron a fundar Image. Entonces estaba Brandon Peterson en Uncanny, Andy Kubert en X-Men, estaba Greg Capullo en X-Force, y si no me equivoco en X-Factor estaba Jay Lee, que se lo robaron de Namor para meterlo acá, y fue su salto a la fama. Y pues eso fue una historia que, si no me recuerdo, fueron 3 meses, fueron 12 partes a lo largo de estos cómics. Era pues de esta moda noventera. Cada uno de los números de esta historia venía embolsado y traía, no recuerdo si era una tarjeta o venía más de una tarjeta en cada uno de ellos. Esto fue hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 30 años. Pero pues eso, la historia del Tecnovirus fue algo que le extendieron durante bastante tiempo, y después le sacaron jugo para hacer historias posteriores. Lo de Phalanx Covenant, por ejemplo, también es derivado de lo mismo. Pero pues eso, por ahí aparece también en la historia, aparecía Mr. Sinister, y hay un reacomodo después de esto de los equipos de mutantes. Pero recuerdo que en su momento hasta sacaron esto que hacían mucho de sacarte un tomo que te daba datos adicionales y demás. Salió un especial así de Strife, que era Strife Files, era Strike Files, si no mal recuerdo, Strike Files, que eran las fichas que tenía sobre los mutantes y cómo los veía en su esquema de a quienes tenían que manipular, quiénes le estorbaban y quiénes no. Era una de esas cosas sí, bastante extrañas, pero pues es eso. Insisto, fue una historia de 12 partes, hubo por ahí 1 o 2 epílogos, estaba este especial. Y pues las repercusiones pues fue eso, el crear esa idea del Tecnovirus, y que les dio para exprimir historias a lo largo de mucho tiempo. Ok, Beto. Creo que eso era más de lo que nadie necesitaba sobre Executioner Son. Muy probablemente. Después de eso, como seguimiento a esto, creo, pregunta el mismo tío Coy, ¿el arte de cuál de los hermanos Kubert les gusta más y por qué? Ya lo comentamos alguna vez. Tú dijiste Andy y yo dije Adam. Ok, sigamos entonces, Beto. ¿Viste qué rápido despaché esa pregunta? ¿No lo admiras? Post tercero, ¿vale la pena la saga de Swamp Thing antes de que llegara a escribir Alan Moore? Vale la pena, pero no digamos que se compara con... No sé si todo... Yo más bien no sé si todavía exista en prensa Dark Genesis, que es la colección que recoge lo de Lingwing con Bernie Wrightson. Sí. Yo creo que si quieres leer algo de Swamp Thing, lee eso. Si te gusta eso, puedes tratar de seguirte con lo que hizo Lingwing y algunos otros escritores después. Si no, realmente no le veo mucho sentido. Eso se puede decir que es lo único que yo considero como esencial fuera de lo de Alan Moore. Después hay cosas buenas, mucho de lo que hace Rick Beach y muchos de los otros pues son buenos, pero entre ese origen de Lingwing y lo de Alan Moore varía mucho la calidad. Hay algunas cosas que valen la pena, pero no todo. Pero ese en particular, lo que estaba coleccionando en Dark Genesis, eso sí vale mucho la pena.
Sí, pero a efectos prácticos, Something parte con la lección de anatomía, que el número 20 o el 21, siempre se me olvida. Así que mejor. Sí, que básicamente le dijeron a Moore, a ver qué puede hacer para rescatar esto. Y fue así como que, a ver, vamos a desarmar esto por partes y lo retomamos para hacer cosas nuevas con él. Entonces puedes leer lo de Moore de ahí en adelante. Sí, fue una construcción literal y en sentido figurado del personaje. O sea, no en sentido figurado, literal y sustancial del personaje. Ok, el mismo Paul tercero. Si es la primera vez que se lee All Star Superman, ¿dónde debía prestarse más atención considerando todos los detalles escondidos que dejó Morrison? En la historia. No te preocupes por los detalles. Lee la historia y disfrútala. La primera vez que la vas a leer, si nunca la has leído, disfruta la historia. No estés pensando en si hay easter eggs o lo que sea. Beto. A nadie le importa. Sí. Lee la historia. No te si enojes. te gusta... No, pero es que es algo que No siempre lo digo, retes dice, tan fuerte, Beto. No, es que eso de que te digan, entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Después de que la leas si te gusta, entonces sí, si quieres ve a buscar un listado de easter eggs que te vas a espantar cuando ves la cantidad de cosas que esconden en viñetas. Pero eso es lo de menos. Sí, y es probable que todavía no lo hayas terminado, o sea, yo, por ejemplo, que la he leído varias veces, todavía no los haya terminado de encontrar. Yo te recomiendo que la leas con atención, la disfrutes, esperes un tiempo, la vuelvas a leer, porque la impresión que me da tu pregunta es que quisieras terminar de leerla una vez y entenderla mejor que cualquier otra persona que la leyó la primera vez. Y la verdad es que es un cómic que resiste múltiples lecturas. O sea, es muy bueno. Por lo tanto, yo te recomiendo que lo leas varias veces, no que trates de ser más astuto que el resto. La primera vez vas a disfrutar lo que te cuenta. Después vas a aprender a apreciar los guiños que va haciendo la historia y la estructura que tiene y los temas recurrentes. Pero eso es lo que se va dando después. La primera vez, concéntrate en leer la historia y disfrútala. Yo sí te voy a dar un consejo. Y creo que aplica a todos los cómics de Morrison y debiera aplicar a más cómics, pero no necesariamente. Y es que leas con detenimiento la viñeta, y eso no es solamente el texto, sino que el dibujo. Porque Grant Morrison, en particular, utiliza muy bien las viñetas del cómic. Entonces, su diálogo continúa la acción, o sea, no el diálogo, a veces las descripciones, pero en fin, el texto continúa lo que ocurre en la viñeta. No es como otros escritores que a veces sobreescriben lo mismo, te dicen lo mismo que está pasando en la viñeta o te hacen comentarios o solamente agregan el diálogo, entonces tú ves a los personajes hablando y punto. Morrison escribe su historia en el guión, entonces también es importante todo lo que le dijo al artista que pusiera ahí, es parte de lo que él te está contando. Están pasando cosas en la viñeta y tienes ahí un artista de lujo que es capaz de hacer secuencias extraordinarias y larguísimas. Hay elementos en segundo plano en cada viñeta que están contando parte de la historia y que tienen consecuencias varias páginas después. O sea, no recuerdo si es el primer número, Beto, donde va caminando detrás de Lois Lane y hay como una especie de tranvía arriba. Según yo sí es el primero. Ya, y ahí ponle atención a esa secuencia, porque en esa secuencia Superman está salvando a un montón de gente, haciéndose el torpe, disimulando que está usando sus poderes. Entonces cuando lo lees sin ponerle atención vas a ver a Superman que está así como encorvado caminando detrás de Lois Lane y hablando de forma no sé, tímida. Pero cuando lo lees con más detenimiento te das cuenta que oculta dentro de cada gesto torpe, de cada tropiezo, de cada momento en el que hace algún gesto raro, el uso de alguna habilidad o para prevenir que a alguien le pase algo o que ocurra algún accidente, sin tener que descubrirse como Superman, sin tener que dejar de ir caminando junto a Lois Lane. Y ese es el tipo de narrativa que tiene ese cómic a lo largo de toda la historia. Entonces requiere que le pongas atención a la página. Que aquí el tema es que Morrison aparte es alguien estudioso de la historia del cómic y que adora a Superman. Y se nota, en 2 páginas te cuenta el origen y no hay que decirte nada otra vez. O sea, miren, esto es todo lo que tienen que saber y vámonos a lo que sigue. Entiende también cada uno de los aspectos del personaje, que eso es lo que permite que ponga tanta información en el cómic sin hacerlo evidente. No se siente sobrescrito, no se siente sobrecargado y la cantidad de información que contiene sobre la historia de Superman es impresionante. Pero es algo que lo vas a descubrir con el tiempo y como dice Esteban, es la clase de cosas que cada vez que lo agarras te vas a dar cuenta de un detallito que no habías visto.
No importa qué tanta atención hayas puesto. Porque cada vez que lo leas, a lo mejor vas a poner más atención a otras cosas, porque lo demás ya lo habías notado y de repente va a haber algo más que te va a llamar la atención y te vas a dar cuenta de que había algo más. Pero sí, yo creo que no es buena idea que lo leas tratando de buscar que no se te pierda nada. Más bien, lee la historia con atención, poniendo atención al arte y a los textos, pero disfruta la historia y no te preocupes si te están pasando cosas o no, porque eso es parte de la diversión de volverlo a leer. Sí, es como que me dijeras, voy a ver El Padrino, ¿a qué partes le tengo que poner más atención? ¿No? Ve la película. ¿Cuál es la mejor escena? ¿En dónde no me puedo distraer? No, eso no se hace. Ve la película. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Tío Coy, ¿leerían un cómic de ilustraciones fueran generadas por inteligencia artificial? Si lo supieran, no. Ahora si me cuchufletean, ¿qué voy a hacer? No me voy a dar cuenta. Mira, la inteligencia artificial no está en un punto en el que no se note cuando es esto, porque ni los artistas tan malos son capaces de hacer tan malas cosas. Entonces, esa es una, y yo lo leería siempre y cuando me demostraras que no es una inteligencia artificial que fue entrenada de una forma ética y compensando a los creadores que fueron utilizados para educarla. De otro modo, no, por principio. Estoy de acuerdo con lo que dijo Beto. O sea, si fuese algo completamente... Si fuese un tipo de actividad creativa, no como están diciendo ellos que defienden, no, si es creativo. No es creativo. No. Te estás robando el trabajo de otra gente para producir arte que estás tratando de pasar como propio, generalmente. Es plagio descarado. Ajá. Que termina en arte mediocre. De entrada, ¿por qué estás utilizando inteligencia artificial para crear arte? Utiliza inteligencias artificiales para crear trabajo de oficina, las labores genéricas y repetitivas que hacen todos los días. El arte es creatividad y una inteligencia artificial no la hay. Es un plagio que lo único que hace es mezclar. Es tal cual la idea de los pitches de elevador. ¿Qué es esto? Esto es una cruza de John Wick con Superman. John Wick con Superman y te busca mucha información del arte que se ha robado. Si John Wick fuera Superman se vería así. Es plagio. Está plagiando cosas de mucha gente que ni siquiera les dio permiso de utilizar su arte para lo mismo. Entonces, las cuestiones éticas detrás del arte generado por inteligencia artificial es la parte que yo encuentro más problemática. Yo no leería algo que sé que fue plagiado y menos de una forma tan descarada. Ok, muy bien, Beto. De ahí vamos a Arturo López. ¿Quiénes han sido los heraldos de Galactus? Por Dios. Tengo un listado acá, Beto, para evitar hacer una referencia uno por uno, porque si no nos vamos a volver locos. Partimos con... The Fallen One, obviamente The Silver Surfer, The Airwalker, Firelord, The Destroyer, brevemente en una historia de Thor, Terrax the Tamer, que se volvió malo, Nova, que no es Nova de los Nova de... Es Frankie Ray, la exnovia de Johnny Storm. Sí, exacto. Morg and the Herald Ordeal, este es otro personaje que en realidad se llama Morg. Redshift, The Invisible Boy. Aquí tal vez se confundan, pero aquí se refiere a Johnny Storm, que es The Human Torch, pero esta es una historia de Mark Waid con Mike Wieringo, donde cambian, la historia completa para que se las voy a contar, pero en este momento Johnny Storm está utilizando los poderes de Sue Storm, por eso es Invisible Boy en vez de Human Torch. Uh-huh. Stardust, Annihilation y Hunger. Ok, Beto, ahí están los que lista la página de Marvel Database. Ok, yo ahí veo una omisión importante, Esteban. ¿Cuál? La tía May. Sí. La tía May, en un cómic que dice, no es una historia imaginaria, no es un universo paralelo. La tía May es Heraldo de Galactus. Okay. ¿Nunca lo has leído? No. Este es un cómic que de veras que yo creo que más gente debe haberlo leído alguna vez. Esto... acá en México apareció, ya mencionaba antes que las ediciones de nuevas editores en algún momento crecieron y te presentaban cómics dobles. La primera historia era una tomada de alguna de las series principales de Spider-Man y la segunda a veces sacaban cosas de Marvel Fanfare, de Marvel 2-in-1 o de Marvel Tales, que eran reimpresiones más viejas de Spider-Man. Pero pues la idea detrás de esto pues era que algo que solía hacer Marvel de vez en cuando, tenían el mes del editor asistente, que suponía que era un mes que se tomaban un descanso los editores de los títulos regulares, entonces tenías historias que supuestamente no iban a afectar la continuidad porque eran historias aprobadas y supervisadas por sus asistentes. Entonces, pues en esa historia están en el circo, ves a los Cuatro Fantásticos y de repente alguien dice, en el radio están diciendo que Galactus fue visto en San Diego, pero está al otro lado del país, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir. Pero, ¿y qué hacemos con Franklin?
No podemos llevar a Franklin a enfrentar a Galactus y tampoco lo podemos dejar solo. Y está sentados atrás de ellos Peter Parker y la tía May. Y la tía le dice, si gustan me lo pueden dejar. Yo lo cuido hasta que regresen. Y dice, no lo sé, la señora se ve muy amable, pero ¿podemos confiar y dejarle a nuestro hijo? Y en eso se descuadra detrás de Spider-Man. Yo conozco a esa señora y les garantizo que va a cuidar al niño. Pueden dejarla con él. Yo los acompaño. Ok, muy bien, señora. Beto, antes de que termines de contar la historia, el cómic del que está hablando Beto es Marvel Team Up número 137. Que es de... Aunt May, Franklin Richards vs. Galactus. Que es de mediados de los 70. 1984. Tanto, pensé que era de finales de los 70. No es tan viejo entonces. Bueno, eso es lo que veo acá, pero no estoy seguro de que sea correcta la información. Sí, no sí es de principios de los 80, pero digo que yo lo leí originalmente en una reimpresión y después de cazarlo en varias tiendas logré hacerme con una copia en inglés, pero es un cómic muy divertido. Total, que se van a buscar a Galactus y se queda la tía May cuidando a Franklin. El caso es que Galactus no estaba en San Diego, sino que está dando vueltas por ahí, porque lo ves flotando en el espacio y se ve el cadáver de Nova, de Frankie Ray flotando en el espacio y dice, me serviste bien, Heraldo, pero lamentablemente esto fue un accidente. Ahora necesito un nuevo Heraldo porque tengo hambre. Dice, así es de que buscaré otro. Creo que el lugar en donde puedo encontrar uno más rápido es en la Tierra. Ahí me he topado con seres interesantes. Entonces se supone que encienda sus máquinas que le dice dónde puede encontrar un Heraldo viable y que le pueda servir, y la máquina decide que Franklin Richards es el heraldo ideal. Entonces cuando le va a dar el poder, dice, ahora te voy a llenar con el poder cósmico para que me pueda servir. La tía May se para enfrente. Entonces la tía May recibe el poder cósmico y se convierte en su heraldo. Y dice, ahora quiero que vayas al espacio y busques un planeta que pueda comer. ¿Qué? ¿Te vas a comer un planeta? ¿Pero por qué? Sí, tiene que ser un planeta habitado. No, eso no está bien, no puedes comer de otra gente. Pero tengo hambre, ¿que no lo entiendes? Ok, veremos si puedo resolver eso. Y sale a buscar alrededor de la carpa de círculo, empieza a llevar pastelitos y golosinas y todo lo que encuentra. Y hasta que le da un Twinkie. Y dice, esto sabe muy bien. Es muy pequeño, pero me gustó. ¿Hay más? Y le empieza a buscar pasteles por todo el planeta y le lleva pasteles para que se alimente. Después de eso dice, no, necesito más. Y dice, ok, esto va a ser un problema, tendré que ver si en el espacio puedo encontrar más pasteles. Y encuentra un cocinero gigante que me recuerdo que visualmente me recuerda mucho al hombre malvavisco de los Ghostbusters, que es un tipo que hace pasteles del tamaño de planetas. Dice, oye, no te puedes llevar ese pastel, pero ¿por qué? Es que Galactus tiene hambre. ¿Sí? Pues qué bien, porque ese pastel lo hice justo para él. Entonces regresa a la Tierra y dice, encontré a alguien que te puede ayudar. Y dice, ahora, ¿qué te parece si me regresas a ser humana y conviertes a él en tu heraldo? ¡Qué buena idea! Él me puede dar de comer más deliciosos pastelitos. Sí, está bien. Puedes quedarte con el poder cósmico como premio a tus servicios. Y se va. Y se queda la tía May con poderes cósmicos cuidando a Franklin. Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en eso se estira Franklin y la toca y absorbe todo el poder. Entonces la tía May vuelve a hacer la de antes. Y en eso regresan los Fantastic Four y Spider-Man. Oigan, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay tanto revuelo? No, nada. ¿No tuve ningún problema? No, para nada. Es que nos dijeron que vieron a Galactus por aquí. ¿Sí? No, nosotros no vimos nada. ¿Verdad que no? No. Y ya, termina la historia. Y la última página era para tratar de cerrar el chiste, porque veías despertar a Stan Lee. ¿Qué pasó? Fue solo un sueño. Y las siguientes viñetas eran muchos otros creativos de Marvel, incluidos a los editores, Jim Shooter, Danny Fingeroth y demás. Entonces fue solo un sueño. Y la última viñeta creo que era Galactus. ¿Tendrás un poco de leche? No me acuerdo en casa de quién aparece. Creo que se aparecen los Cuatro Fantásticos y dice, ¿no tendrán un vaso de leche? Pero es una historia bastante divertida, la verdad, muy curiosa, pero a que por lo visto mucha gente no sabe que existía y por eso no aparece la tía May en ese listado de los heraldos de Galactus. Mira, del Gran Carlini, vete, la dibuja Greg LaRocque. Ok. De LaRocque me acordaba. El Gran Carlini, Mike Carlin. Sí, para quien no lo sepa. Mike Carlini, el Gran Carlini era la forma en la que él hablaba de sí mismo. Sí, pero muy divertida la historia. Y sé que mucha gente no sabe que existe, pero ahora ya saben de qué se trata. Sí, Beto, creo que tal vez deberíamos decir quién era Mike Carlin. ¿Quién era qué? ¿Quién era Mike Carlin? Pero tal vez en otro episodio de Comic Verso. Sí. ¿Nos quedan más preguntas? Un puñado, pero no sé si podremos pasar por todas, entonces démosle un puñado más. Bueno, si cada vez que pasamos por una te pones a contar un cómic, Beto, va a ser difícil. Espero que no. Tío Coy, Juggernaut es imparable, The Blob es inamovible. ¿Qué pasaría si se enfrentaran?
creo que Blob es un personaje fome y Juggernaut es levemente menos aburrido, así que diría que gana Juggernaut. Aquí es un tema de fuerza de voluntad y de Blob se distrae muy fácilmente, entonces yo coincido. El Juggernaut eventualmente movería a Blob. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Que además es un avatar de destrucción con el poder del rubí de Sitorak. Que rejuveneciste como 20 años, Beto. El poder cósmico. ¿Qué más? ¿Qué más? El poder de la risa. Me puso de buenas. Benjas. No, esto fue. Era su propia respuesta a otro por acá. Arturo López. ¿Han leído los cómics de He-Man? No. Yo he leído algunos cómics de He-Man. Los más antiguos los leí porque venían junto con las figuritas. Y yo tenía varias figuritas de He-Man, entonces recuerdo haber leído uno que era dibujado por Alfredo Alcalá, pero no recuerdo quién lo escribía. Y eran muy distintas de la serie. Así que eso me dejó bien descolocado. Y era un cómic cortito que venía en varios idiomas para no tener que... no sé, separarlo y Que hacer clasificarlo. versiones para otros países. Claro, entonces venía Sí. en italiano, en inglés, en español. Que aparte eran chiquitos. Sí, eran chiquititos. No sabría describir el tamaño, pero era, no sé. Como un cuarto de carta, más o menos, ¿no? Sí, probablemente más o menos. Un cuarto de tal vez oficio por la proporción. O A4. Debe ser un cuarto de una A4. Algo así. Y bueno, también hay cómics más modernos que los que sacaron. IDW sacó algunos, me parece. Cuando relanzó Robert Kirkman. Robert Kirkman relanzó He-Man hace un montón de años. Beto debe haber sido hace unos 20 años, pero no me puedo acordar con qué editorial fue. Y fue en la época en la que salió la serie. Una de las series modernas de He-Man. Que no le fue muy bien. Pero no me puedo acordar ahora con precisión. Era un estilo de dibujo revisitado, etcétera. O sea, era con nuevo diseño, no eran los antiguos. Y como dije, los cómics antiguos tampoco se parecían a la serie porque se hicieron, si mal no recuerdo, antes que la serie de televisión. Entonces no compartían el diseño, ¿no? Veías a He-Man y decían, ¿ese es He-Man? ¿Estás seguro? No se parece. Pero... Sí, eran distintos. Yo edité un texto sobre la historia de los cómics de He-Man para Comicase y la verdad es que no me acuerdo bien de cómo está todo el tema de los lanzamientos, pero yo aquí la cosa es que yo lo he dicho antes, como nunca fui fan de los juguetes, nunca me interesaron las historias de estos personajes, ni las series animadas, ni lo que salió en cómics, así de que... Es que He-Man era una serie para niños bien pequeños y tú no tenías esa edad cuando salió He-Man. Todo el mundo... Sí, yo decía, ¿cómo es posible que todos estos tipos traigan hachas y espadas y nunca veas una gota de sangre? Qué aburrido está esto. Sí, y al final tenía su consejo para los niños. Entonces, yo tenía la edad correcta cuando se lo He-Man, tenía 5 o 6 años. O tal vez incluso menos. Pero la vi, no sé, hasta los 10 y tantos años lo debo haber visto porque lo repetía. Tenía esa habilidad que tienen los niños de ver lo mismo muchas veces. Pero no, tú ya de haber tenido, no sé, cerca de la adolescencia o en la adolescencia, entonces ya no era público objetivo de todo. O sea, pareció que a mediados de los 80, ¿no? Creo que el 83, acá creo que llegó al 85 en Chile, no sé cuándo habrá llegado a México. O sea, acá también debe haber llegado después. Debe haber llegado también por ahí como el 85, algo así. Quizás yo ya estaba en... No sé si entonces me alcanzó en la primaria o ya fue en la secundaria, pero sí. Pero yo creo que lo más joven que me puede acaso fue por ahí como de 11, 12 años. Y sí, ya lo veía como muy bobo, entonces nunca me llamó la atención. Es como lo que me pasó a mí con los Power Rangers, sin que yo haya sido muy grande cuando aparecieron. Me parecía que era para niños pequeños. Y uno es muy discriminador cuando es niño. Piensa que los niños 2 años menor que uno son... son guaguas. No, pero como la idea era para vender juguetes, esto estaba dirigido a un público probablemente de 5 a 8, 9 años. Entonces, sí, chicos, pero sí, más o menos. Ajá, con 2 o 3 años más que tengas, ya como que te mata el interés. Y eso siempre va a ser un problema. Sí, los segmentos de niños son breves. Ajá, esos sí son muy marcados, pero pues eso. Okay. Después tenemos Arturo López. ¿Les gusta el concepto de la corte de los búhos que introdujeron Snyder y Capullo? A largo plazo no sé si me ha gustado tanto. En esa historia sí me gustó. Mira, para responder la pregunta, el concepto sí, la forma en la que lo siguen explotando no. Es que el tema con una conspiración... Yo creo que el tema con una conspiración o con una sociedad secreta es que sea secreta. Tiene que tener o
O la usas de vez en cuando o la resuelves de inmediato. Una de las dos tienes que hacer. Pero esta cosa como de tratar de mantenerla en secreto a la vez que tienes un cómic mensual de Talon, es como lo mismo que pasa, creo yo, hasta cierto punto con Azrael y la Orden de Sanduma. Que era como, no sé, no. Es como cuando cuentas el origen de Wolverine, se te acaba el misterio. Algo así. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Tío Coy, ¿cuál fue la primera muerte en los cómics que recuerdan que les haya pegado? Ah, la muerte de Superman, pero porque era joven e inocente. La muerte del tío Ben. Sí, a ver. Es que claro, yo leí inmediatamente eso y me metí. Entré justo en el momento en el que las muertes dejaron de tener importancia, entonces no recuerdo haber experimentado una muerte permanente y que haya tenido que hacer, no sé, un proceso de duelo, entre comillas, con algún personaje de cómics. Creo que me volví rápidamente cínico con esas pérdidas virtuales. Luego dice, y la primera muerte en los cómics que recuerdan, ever, la muerte del tío Ben. La primera que recuerdo, ¿cómo? O sea, la primera que recuerdas haber leído. La de Superman. Ok, en este caso, la respuesta de ambos era la misma para ambas preguntas. Después de eso nos deja aquí una imagen de una portada de un libro y dice, ¿lo han leído? No. Y es un libro que es The Further Adventures of Batman, editado por Martin H. Greenberg. Sí, de hecho yo lo tengo. Tengo ese junto con otro que es The Further Adventures of the Joker, ambos editados por Martin H. Greenberg, que son colecciones de historias, algunas publicadas previamente en otras partes y algunas otras encargadas para esa colección. Creo que en general es buena. Tiene historias, para que tengas una idea del surtidito, tiene historias de Robert Sheckley, de Robert Lansley, de Isaac Asimov, de Stuart Kaminsky, si no mal recuerdo. La verdad es que no recuerdo, son como 14, 15 historias en ambos libros, y sé que hay más libros de este tipo. No todos los editaba Martin Greenberg, pero bueno, Greenberg es un editor famoso por sus antologías. Es un tipo que publicó en toda su carrera algo así como 1200 antologías o algo por el estilo, y en una época finales de los 80 en DC querían tratar de expandirse un poquito al mercado de prosa y le encargaron estas antologías. Si no me recuerdo, son 3 tomos de lo de Batman y el de Joker, pero los de Batman creo que el segundo y tercero estaban orientados, uno a Catwoman y uno al Pingüino. Esos dos no los tengo, jamás los he leído, pero incluso el de Batman, si no me recuerdo, lo tengo incluso también por ahí en versión digital. Que esa, aparte, muchas autoridades de Greenberg, si a alguien le interesa, voy a buscar los enlaces en la Open Library del Internet Archive, probablemente esté alguno de estos libros. Sé que también había uno de Superman y uno de Wonder Woman, pero al menos uno de esos dos no lo editaba Martin Greenberg, pero sí, si se pone a echar mano a ese tomo, la verdad es que sí, creo que sí tiene historias rescatables. Y por ejemplo, la de Joe Lansdale tiene la particularidad de que la historia que aparece aquí y la que aparece en el tomo de Joker son una detrás de la otra. Según ya ha sido primero el de Batman y después el de Joker, entonces la historia de Joker es secuela de la historia de Batman. Pero en general, como toda antología tiene sus altibajos, pero creo que en general estaba bastante bueno. Y esos dos sí los tengo físicamente. Ok. Arturo López, ¿de dónde salió la frase Comics will break your heart? Bueno, de la vida, específicamente se la atribuyen a Jack Kirby. Y hay un libro de Featherin Hicks sobre esta frase, o sea, que utiliza esta frase como título. Encontré un artículo, Beto, de Comics Beat. No estoy seguro de si lo escribió nuestro amigo Brian Cronin, que en realidad no lo conocemos. No, es de Heidi McDonald. Sí, no, Brian Cronin nunca ha escrito para Comics Beat. Sí. Él está en CBR. Y señala que según Mark Evanier, Jack Kirby dijo esta frase muchas veces. Con justa razón. Ajá, dicen que en varias entrevistas, que en entrevistas cuando le hablaban de qué podía decir de los cómics, daba alguna variación de esto, y que a veces cuando algunos artistas jóvenes le llevaban sus portafolios era lo que decía: tu trabajo es muy bueno, pero yo te recomendaría que busques antes en publicidad o arte comercial, portadas de otras cosas, porque los cómics te van a romper el corazón. Dicen que es una frase que decía mucho. Entonces sí, que hay una viñeta famosa que es la que casi siempre ponen, que es un dibujo de Jack Kirby, que si no me acuerdo la dibujó Dylan Horrocks, pero no me acuerdo para qué fue o dónde apareció. Sí, justamente. Acá está el artículo, te lo voy a mandar, Beto, para que cuando escribas pongas el link y la gente que lo quiera ver lo busque. Está en inglés, eso sí. Ok. Y voy a ver si encuentro cuál era el cómic exactamente. Ok.
Pero sí, han visto esa viñeta, un dibujo de Kirby que dice eso, dice algo así como Kid, de Comics with Very Heart. Eso es un dibujo de Dylan Horrocks, pero sí, la frase se supone que la dijo varias veces en una u otra versión a lo largo de los años. La imagen de Dylan Horrocks es del cómic Hicksville. Ok, que eso sería más famoso, fue lo que le abrió las puertas eventualmente de DC. Ahora, lo que dice este artículo de Heidi MacDonald es que Mark Evanier le encargó también aclarar que debería destacar que este consejo de Jack fluctuó en el tiempo. Había épocas en las que estaba más feliz en los cómics que otras. Por lo tanto, variaba un poco el tono de esta frase. Ok. Pero claro, Jack Kirby nunca... Lo otro que señala, Jack Kirby amaba los cómics, amaba el medio, pero es famoso por todas las veces que se lo embarraron. Entonces, obviamente que guardaba algo de resentimiento por eso. Sí, y aparte se supone que varios otros autores, sobre todo de tiras cómicas, también han dicho que decían la frase. No recuerdo si el otro famoso que decían era Schulz o era... Sí, Schulz. Ok, es que no recordaba si era él o si era el autor de Terry and the Pirates. Era el otro que no estaba seguro si era el que la había hecho. ¿Pratt? No. Terry and the Pirates. ¿Caniff? Ajá, Milton Caniff. No estaba seguro si era Milton Caniff o Chad Schulz al otro que se le atribuyen. ¿Dices tú que es Schulz? Sí, bueno, en este mismo artículo lo mencionan y dice las caricaturas te van a destruir, te van a romper el corazón. Charles M. Schulz. Ok, que así que aquí por caricaturas se refiere al trabajo de tiras cómicas, que ya sabemos que lo de cartonista y caricatura es algo que siempre ha estado ahí medio en conflicto, la idea de traducirlo de esa forma, pero pues eso, pero básicamente se refieren a que siempre ha sido un medio menospreciado, ¿no? Sí. Ok, Beto. Nos queda la última pregunta, me parece. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la última? ¿Cuáles son las mejores historias de Suicide Squad de Tío Coy? Agarra todos los cómics de Jonas Strander y después léete todos los cómics de Secret Six de Gail Simone. Ahí está. Ajá. Y luego como remate te ves la película de James Gunn y ya. Cubriste todo. Y lee The New Frontier, que tiene una participación especial el Task Force X, que es el antepasado de Suicide Squad, donde aparece Rick Flag Sr. Tienen spoilers. Tienen un final las historias de ese Suicide Squad. Y hay una versión extendida de ese final en el Absolute de New Frontier. Si es que lo tienes o tienes acceso a esa historia, está en las páginas. No, de hecho está intercalado en el cómic. No está como material adicional. Okay. Así que eso podría recomendar. Las nuevas historias de Suicide Squad, la verdad es que... a ver... Recuerdo haber leído la de Rebirth, que eran malas. O sea, sí. Las de New 52, que eran malas. Y hablaron bien de una en particular posterior, pero no recuerdo cuál fue. La otra que te podría recomendar, dos cosas. Una es la miniserie de Deadshot de Jonas Strander, que tienes que tomarte media botella de whisky antes de leerla. Y la otra es la miniserie de Deadshot de Christos Engage, que ahora es Christos Gage solamente, que debe haber aparecido por allá por el año 2005. ¿Sí? Que son... se contradicen un poco, la verdad. Es una revisión un poco con mucho respeto, pero es una revisión de esa historia original de Deadshot, que tiene varios elementos cuestionables. Deadshot era un personaje que agarró bastante popularidad, pero era un tipo con problemas. Dejémoslo ahí. Ok. Bastante más interesante que el personaje que han visto en cine. Ok, Beto, con eso terminamos de responder preguntas y no nos queda tiempo para nada más. No, que nada más así de rapidito. Hay algunas cosas que a lo mejor vale la pena comentar, por lo menos por encimita, que básicamente temas de salud, que desde hace un par de episodios se nos pasó a comentar que a Peter David otra vez sufrió un infarto y abrieron por ahí un GoFundMe para recabar datos. Han ido poniendo por ahí actualizaciones. Al parecer está estable, pero sigue hospitalizado. Entonces, si no han visto recientemente nada de Peter David, es esto que creo que fue desde noviembre que terminó en el hospital y ha habido por ahí actualizaciones. Yo la última que vi fue de el pasado miércoles, no, que fue el jueves o viernes,
básicamente no ha habido muchos cambios, pero ya esperan que en cualquier momento le den permiso de regresar a su casa. Entonces, pues el tema es que pues otra vez tuvo problemas con el corazón. Y él está relativamente de buen humor, que está lúcido y demás, y ya están esperando que en cualquier momento le puedan regresar a su casa, pero pues nada más por si a él le interesaba, si lo buscan así como Peter David GoFundMe, seguramente les va a poner la liga, y ahí en la parte de abajo van poniendo las actualizaciones respecto a lo que pasa. Entonces cada vez que avisan que se va a quedar más tiempo en el hospital, lo que hacen es subir un poquito las metas. Yo lo último que chequé, originalmente habían pedido, si no me acuerdo, que no recuerdo si $20,000 o $30,000, eso se fue cubriendo. Con que se iba a quedar más semanas en el hospital lo subieron a 50, luego que estaba en 70, y lo último que vi ya están pidiendo 100,000, pensando en que justamente le faltan todavía algunos gastos, y ya llevaban recaudados 80 y tantos mil. Entonces, si alguien está en condiciones de donar e interesa hacerlo, pues pueden hacerlo por allá, y si no, también pues es la principal forma de saber cuál es el estado actual de salud. Por ahí está las actualizaciones al fondo de esa página. Entonces esa sería una, y la otra, estamos grabando esto el lunes 23, yo ayer domingo me enteré de que había rumores de que tenía problemas de salud Larry Hama, y después de checar un poco, pues descubrí que sí, efectivamente tuvo por ahí algunos problemas. Sí lo operaron por segunda vez de una mano, que al parecer tenía algunos problemas que no le respondían los dedos de la mano, y ya se había sometido antes a una operación, y este fin de semana. No te entendí bien el nombre, Beto. ¿Larry quién? Larry Hama. Ah, Larry Hama, ok. Que también es alguien ya de cierta edad, entonces relativamente normal. Sí. Pero al parecer había tenido por ahí algunos problemas de salud, había tenido problemas también de laringitis también hace unas semanas, algo así, pero según entiendo salió bien de su operación, está de hecho está ya en recuperación, pero pues han sido, pues insisto, también ya se de edad y tiene problemas, sufría de gota, y creo que tenía también cálculos en el riñón. Entonces ha habido muchas cosas que le han tenido que atender en las últimas semanas, pero pues es una de las personas más fuertes que haya conocido el medio. Entonces pues por ahí anda todavía en recuperación, pero también atravesó problemas de salud. Y lo otro que quería comentar de rapidito, la semana pasada, cuando estábamos grabando, al mismo tiempo que estábamos grabando, empezó a trascender en redes la noticia de que desde el mes de diciembre falleció Jason Pearson, este excelente dibujante que mucho tiempo fue parte de Gallina Studios, que ya había tenido problemas de depresión y de muchas otras cosas, y pues según parece falleció el 19 de diciembre a los 52 años de edad, y la familia pidió privacidad, no habla mucho al respecto, pero citan un ataque al corazón como la causa de muerte, y algunos conocidos y amigos cercanos a la familia dicen que también ya tenía algún tiempo lidiando con algún cáncer, pero no hay más detalles al respecto. Pero pues también triste noticia, un artista muy talentoso que lamentablemente pues este tema de la depresión de repente lo llevaba a hacer cosas extrañas. Lo último que yo había visto fue que hace unos meses había agarrado pleito en línea contra algunas mujeres que trabajan en los cómics, cosa que pues no está nada bien. Pero pues en fin, un artista muy muy talentoso. La verdad es que si pueden dar una búsqueda, se van a encontrar con un dibujante que quizás en un mundo paralelo pudo haberse convertido en una superestrella, y que por alguna razón nunca encontró el éxito que merecía. Alguien atormentado y con muchísimos problemas, y que pues lamentablemente a los 52 años de edad dejó de existir. Tenía un carácter un poco complicado Jason Pearson. Sí, que yo curiosamente tuve algunas interacciones con él cuando todavía usaba Facebook, porque hice un fanart de los personajes de Body Bags, de Mac y Panda. Me puso un comentario y después me mandó un mensaje directo. Y estuvimos algún tiempo mensajeándonos, bastante amable. Sí tenía un carácter muy extraño, pero se ve que en el fondo era buena persona. Pero mucho venía de la frustración que sentía con su trabajo, ¿no? Que más de una vez he comentado que él decía que le parecía increíble que la gente elogiara tanto al cómic de Mark Millar y John Romita Jr. de Kick-Ass, cuando básicamente era una versión mal hecha y rebajada de las ideas que le había puesto en Body Bags. Entonces sí tenía de repente por ahí esta sensación de amargura de que nunca pudo encontrar el éxito con su trabajo, pero sí, tenía un carácter muy muy complicado, muchos problemas con la depresión y demás, y al parecer esto en los últimos años se sumó a tener que lidiar con una enfermedad, y finalmente el pasado mes de diciembre falleció. Sí,
Sí, lamentablemente. Sí, apareció. Yo lo vi en Bleeding Cool. Ok. Y había olvidado la noticia, lamentablemente. Sino yo como sigo a varios de los exmiembros de Gaijin, me tocó ver por ahí muchos comentarios de Brian Steffries, que estuvo poniendo comentarios, puso fotos de los dos muy jóvenes, que se ve rarísimo verlos a los dos de 20 y tantos años. Estuvo poniendo muchas muestras de arte, muchas imágenes que yo no conocía. Cooley Hamner también por ahí puso un comentario. Tony Harris salió a decir, si vas a hablar mierda de Jason Pearson, es evidente que no lo conocías y te va a pedir que te calles el hocico. Cosas por el estilo, que también ya sabes que Tony Harris es otra de esas personas con un carácter complicado y algunas ideas también bastante complejas, pero sí, mucha de la gente de Gaijin se manifestó en su momento. Fue como yo me enteré, a través de quienes alguna vez fueron sus compañeros de estudio en Atlanta. Ok, Beto, creo que con esto estamos llegando al final de este episodio de Comic Verso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Ya les dije dónde nos pueden encontrar en www.patreon.com/comicverso. También pueden integrarse a nuestro Discord. Las invitaciones están abiertas. Pueden hacerlo en bit.ly/discordcv. Discordcv todo con mayúscula. Y por supuesto también están los otros podcasts de los que participa Beto. El Patreon de Beto, donde ya publicaste otro tratado esta semana, Beto, ¿o no? Solamente te quedaste en el de Vértigo. No, ahorita tengo en puerta, van al menos 3 reseñas para esta semana y el siguiente texto largo probablemente para finales de la semana o principios de la que viene. Si los quieren leer, si quieren acceder a ellos y a otros textos gratuitos por los cuales no tienen que pagar, pueden ingresar a la página de Beto que es Guía Ficcionauta. Patreon.com/guía-ficcionauta, ficcionauta con X. Justamente. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, recordarles que seguimos explicando esto de forma semanal. Ya no hay Tierra Prima, pero seguimos teniendo especiales mensuales exclusivos para Patreon. Entonces es una razón más para unirse. Si no tienen suficiente con esto y extraen Tierra Prima, nos pueden ir hablando de otros temas en los especiales exclusivos de Patreon, donde se pueden suscribir desde $1 al mes. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.